Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Vamos a aprender desde el minuto 1, en un viaje al sol. Déjenme que les lea la última noticia, que algunos han criticado, algunos diplomáticos, por apocalíptica, que dice así: Estados Unidos advierte sobre posible tormenta solar y prepara plan de contingencia. Añade el teletipo, yo digo teletipo todavía que soy muy antiguo, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, alertó y ordenó a la Administración Federal a conformar un plan dentro de los próximos 120 días para prepararse ante una posible tormenta solar que podría afectar el sistema eléctrico de dicho país, como también el de gran parte del planeta. Para aprender, para viajar al sol, casi para abrasarnos, porque es la sensación que da en esta gran pantalla nuestro querido amigo, el astrónomo Rafael Balaguer. Bienvenido como siempre, Rafael. Buenas noches. Es un placer. Tú me dijiste que esto había que tocarlo, porque, desde bueno, luego. Ahí tenemos, explícame un poco qué es eso, por favor. Sí, fíjate, este es un arco maravilloso, es una muestra de cómo funciona el campo magnético solar. Tenemos zonas del campo magnético solar que a veces se alteran, cambian un poquito su intensidad y permiten que plasma solar sea eyectado fuera de la superficie solar, de ese limbo que vemos ahí, esa fotosfera. Esto que vemos en rojo está a 5.000 grados de temperatura. Imagínatelo, esas partículas solares se pueden estar escapando, esto que vemos aquí en movimiento, a 700 kilómetros por segundo. O sea que es una potencia llegar devastadora. hasta nosotros esas llamaradas solares o el calor de las llamaradas? Desde luego, las tormentas solares pueden llegar hasta nosotros y de hecho lo hacen a menudo y lo han hecho durante la historia y pueden representar un serio problema. Pero además es que hay diferentes tipos de tormentas solares, algunas muy intensas. Por ejemplo, recuerdo una en el año 2006 que llegó a llevarse un poquito de la atmósfera del planeta Venus. Imagínate, una tormenta solar con una potencia no muy alta tampoco, hay que ser conscientes del peligro que supone esto, de la meteorología espacial. Pues en el 2006 una gran tormenta solar llegó a robar grandes cantidades de oxígeno de la atmósfera del planeta Venus. Imagínate que habría podido pasarnos a la Tierra si un evento así nos hubiera alcanzado. Rafael, entonces, ¿por qué Obama hace este comunicado que llama mucho la atención? ¿Se habrá fijado él en lo que está pasando en el Sol, si es que está pasando algo excepcional? ¿Cómo es posible que un presidente diga, por favor, preparativos? ¿Qué teme Obama? Bien, es que Obama en este caso pues es prudente y yo creo que todos los gobiernos del mundo deberían seguir su camino en este sentido, porque el tema de los peligros del espacio es un peligro absolutamente real. De hecho, calculamos que en unos 7 años tenemos un 12% de probabilidades de que se repita una tormenta solar muy intensa como lo que ocurrió en 1859, el famoso evento Carrington, que devastó la incipiente red eléctrica mundial. En este caso simplemente eran aparatos telegráficos, había en Estados Unidos y en Inglaterra, pero no quedó absolutamente nada. O sea, ¿qué pasó? Que una de estas llamaradas, Rafa, salió del Sol hace más de un siglo, llegó a nuestra zona terrestre, sí. ¿Y qué pasó en los aparatos? Pues mira, primitivos aparatos de la época. Primitivos. Pues fíjate, de estas zonas que vemos blancas tan brillantes, ¿sí? Son estas zonas en las que he comentado que el campo magnético solar se altera. Entonces, provoca una eyección de masa coronal, que son estos filamentos que vemos escaparse de ahí al Sol. Claro, pero son kilómetros y kilómetros, y miles de kilómetros. Miles de kilómetros millones de llamarada. Kilómetros de llamarada, desde luego. La Tierra podría ocupar, nada, un granito como la mitad de estos píxeles de aquí. Esto es muy importante, Rafa. Esa ola es mucho más grande que el planeta Tierra. Por supuesto. Aquí quizás tendríamos 5 planetas Tierra de una punta a la otra del arco. Madre simplemente. Mía. Eso sí que ves, ya me da, y a los espectadores también, una distancia del problema que estamos viendo, fuentes de fuego cósmico mucho mayores que nuestro mundo. Desde luego. Entonces, pues una eyección de masa coronal en esa época, en 1859, pues sí, tuvo una potencia impresionante. De hecho, un par de astrónomos, Carrington era un astrónomo inglés que lo detectó visualmente incluso, pues llegó a alcanzar la Tierra y provocó pues auroras boreales que se vieron en latitudes muy bajas, por ejemplo México, y la red telegráfica de Estados Unidos quedó absolutamente devastada. Desconectaron los aparatos de las fuentes de alimentación, aún así funcionaban solos, imagínate, los telégrafos funcionando solos, y finalmente se incendiaban, se quemaban. Wow. Esto volvió a ocurrir en el año 2012. En septiembre de 2012 volvimos a tener una tormenta solar de este tipo. Lo único que ocurrió es que en esa época, en 2012, tuvimos la suerte que la Tierra no estaba alineada perfectamente con el Sol. Porque ahí está la clave. Haberlo estado, hubiese ocurrido algo parecido. De haberlo estado, pero con Internet de hoy y con nuestra tecnología absolutamente dependiente de la energía eléctrica. Entonces, y fíjate, se ha calculado que se tardaría, si esto ocurriera, entre 5 y 10 años para volver a restablecer toda la red de distribución eléctrica, los servicios básicos. Por eso Obama está muy preocupado
ha dado un plazo de 120 días a todos sus departamentos, en los que incluye la NASA, para desarrollar nuevos programas de observación del Sol, precisamente para intentar prevenir estos fenómenos. Lo han hecho el Ejército, Protección Civil y sobre todo también las centrales nucleares. ¿Qué le habrá preocupado a Obama o qué datos tendrá el presidente de los Estados Unidos, de alguna manera, ahora que hemos hablado de elecciones, el que ha sido presidente todo este tiempo, qué datos tendrá para dejar ahí, como un mensaje a futuro, no se olviden de esto? ¿El que habrá visto? ¿Le habrán informado de algo, Rafa? ¿Que es posible una tormenta solar próximamente? Desde luego, ¿De este no tipo? solo es que es posible, es que se va a producir. El problema es saber cuándo se va a producir. Por eso Obama incide especialmente en la NASA en desarrollar nuevos programas de vigilancia solar, porque el Sol puede avisar con un plazo breve de 3 días de antelación. Entonces, en esos 3 días de antelación, lo que habría que hacer con muchísima premura sería intentar apagar las centrales nucleares, los reactores, de manera controlada, porque sin refrigeración forzada, las centrales nucleares pueden aguantar un máximo de 7 días simplemente. Pero claro, estamos hablando de que esto puede dejar por meses sin energía eléctrica a todo el mundo. Entonces, claro, el problema es gravísimo. También vamos a dar un dato nuevo, es que mucha gente no se ha divulgado, pero es que ya ha habido incidentes en centrales nucleares provocados por tormentas solares de pequeña escala. Sí, ha habido problemas y entonces son conscientes de eso, sobre todo en el norte de Europa, Alemania, Inglaterra. De hecho, hace poco tiempo el gobierno alemán lanzó un comunicado a toda su población para que hiciera acopio de alimentos de primera necesidad. ¿Tenía que ver con todo esto? Tenía que ver con todo esto para subsistir durante 2 semanas sin ayuda externa de ningún tipo. Esto es importante, Rafa, porque hubo ese anuncio en lo que es todo el mundo de la red. Hubo especulaciones, no era un anuncio muy claro. Alemania pide que las personas hagan acopio de comida. Desde hoy en día, en el 2016, esto suena anacrónico, suena raro. ¿Se están pensando en algún tipo de ataque terrorista? ¿Están pensando en algún tipo de fenómeno climatológico? Y lo que había de fondo era esta posibilidad. Exactamente, esta posibilidad se tiene muy en cuenta. De hecho, en España también hay pioneros en este sentido de la protección contra el clima espacial. De hecho, el gobierno de Extremadura también hizo un comunicado, Protección Civil, ordenando a la población que hiciera acopio de alimentos, fuentes de energía alternativas para subsistir durante un mes. ¿Extremadura? Extremadura, durante un mes. No somos Alemania, entonces se nos presupone, quizá mal, ¿no?, ese prejuicio, menos preparados que Alemania. Entonces aquí se ha recomendado en Extremadura que los ciudadanos tengan pues esa pequeña reserva de autoprotección para un mes de autoabastecimiento. Oye, Rafa, cuando tú observas en tu observatorio en Gerona el Sol y te pones con un telescopio, ¿cómo detectas que esto va a ocurrir? Dices que hay como 3 días de señal previa. ¿Qué veis, los astrónomos? El Sol lo podemos observar en diferentes longitudes de onda. Lo que vemos normalmente, con a simple vista, es el Sol en luz blanca, la luz que emiten las estrellas, ¿vale? Pero podemos observarlo en ultravioleta, en infrarrojo, en calcio-potasio. Si lo observamos especialmente en calcio-potasio, podemos observar unas pequeñas estructuras del Sol que denominamos playas. Esas playas. Es un nombre un poco romántico para, en realidad, la potencia de los fenómenos. Hoy aprendo que hay playas en el Sol. Hay playas en el Sol. Entonces son pequeñas zonas donde el campo magnético se altera y en esas playas, en las más grandes, aparecen las manchas que todos conocemos. Son esas zonas del Sol más oscuras, que en realidad son zonas más frías. El Sol, su superficie, la fotosfera, está a 5.000 grados de temperatura, las manchas están solo a 3.500, 4.000 grados. En esas playas, de las más importantes, es donde aparecerán manchas, y en esas manchas de gran tamaño, ahí es donde nos puede ocurrir pues lo que llamamos un flare, es este destello luminoso blanco tan potente que se escapan a 700-800 kilómetros por segundo. Entonces, en pocos días nos llegan a la Tierra, suponiendo que la mancha, la zona activa en cuestión, esté alineada y de con las nuestro playas planeta. salen esas olas de fuego, ¿no? Nunca mejor dicho. Exactamente, de las playas saldrían estas grandes masas, porque son millones de toneladas de plasma solar. Esto los espectadores deben imaginarlo como el plasma sanguíneo, un estado entre semilíquido, semisólido, en fin, como el magma de los volcanes. Sería un símil bastante ¿Qué acertado. provocaría esa oleada en los sistemas informáticos de hoy, por ejemplo? Pues colapso. ¿El apagón de Internet? Apagón de Internet, apagón de todos los sistemas eléctricos y electrónicos que haya en todo el mundo. O sea, el tema es absolutamente grave. Por eso Obama, por fin, ha dado un plazo, 120 días, para que toda la nación se prepare. En 120 días han de tener protocolos claramente establecidos. ¿Y qué se hace? Para saber qué hacer. Acopio de elementos, bien. Acopio de alimentos. ¿Telecomunicaciones, por ejemplo? Comunicaciones, pues hay proyectos bastante secretos a nivel militar, Alemania también los está desarrollando, para que el gobierno en sí pueda seguir
comunicándose de alguna manera, porque imagínate que caen todas las comunicaciones y ni el propio gobierno es capaz de coordinar sus unidades de emergencia. Pero en estos casos. a nivel usuario, Rafa, es decir, las personas que están enganchadas absolutamente a Internet se quedan sin Internet sí o sí. En la prehistoria, desde luego. Ante un suceso de estas características, los mejor adaptados van a ser los que están en la sabana africana, pues sacando agua de un pozo con una polea. Nosotros con nuestro grifo, nada de nada. O sea, Obama algo sabe o algo intuye o algo le asesoran para Exacto. decir a la nación que tengan cuidado. ¿Haremos caso? No lo sé. En Europa, Alemania, como avanzados, y en España, curiosamente, Extremadura, la comunidad que ha dicho, ojo con esto. Bueno, ¿tú, Rafa, qué vas a hacer? Yo, bueno, tengo la suerte de vivir en un entorno rural y entonces pues ya tengo mi huerto y entonces pues sería uno de los consejos. El tema de la autoprotección y el autoabastecimiento, pues desde luego siempre... Durante un periodo X que esto dura, Exactamente, porque... desconectar, digamos, un poco todos los sistemas eléctricos e informáticos sí, y habría aguantar el que tirón. desenchufarlo todo de la red. Pero el mundo no aguanta, Rafa, hoy desenchufado si todo va por esa vía, No, el mundo no aguanta desenchufado. Entonces, claro, es un problema absolutamente gravísimo. Gravísimo, porque claro, piensa una cosa, piensa hospitales, piensa aviación, vuelos comerciales que están en marcha, volando, y el avión pues queda ingobernable. En fin, podríamos ir en una oleada de desastres tecnológicos y energéticos impresionantes, sobre todo centrales nucleares. Recordamos todo lo que ocurrió en Fukushima cuando falló la refrigeración. Entonces las centrales nucleares están preparadas para aguantar hasta 7 días con refrigeraciones forzadas, pero más allá, no, que requieren energía externa. El resumen de todo esto, Rafa, es que como los problemas son astronómicos, cósmicos, los vemos tan lejos que tampoco les damos tanta importancia. Pero Obama, ni más ni menos, ha dado estas muestras de preocupación. Queremos comentarlo, porque las tormentas solares se han quedado ya como un elemento del siglo XXI, son peligrosas y no tenemos datos de si van a pasar o no, cuándo, sobre todo, es la gran incógnita. Oye, Rafa, ya que te tengo aquí, me gustaría ver una imagen de una estrella, Eta Carinae. Eta Carinae. Porque del cosmos misterioso. vienen, sí, misterioso donde los haya, una estrella que dicen las últimas noticias, científicos obtienen nuevas fotos de una estrella que podría destruir la vida en la Tierra. Yo espero que se equivoquen. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Imagínate, sí, esta es Eta Carinae, esta es una nebulosa fantástica, está en el hemisferio sur. Oye, yo nunca me había adentrado tanto en el espacio como ahora. Esto solo puede pasar en la nave del misterio. En la nave del misterio, desde luego. Bien, pues Eta Carinae es una estrella muy masiva, es de las estrellas más grandes que tenemos en la Vía Láctea. Y hace unos 150 años, o un poco más aproximadamente, pues sufrió una enorme explosión y generó esa nebulosa tan bonita que hemos visto, que es la nebulosa del homúnculo. Bien, es una estrella variable y supermasiva, lo cual nos hace prever, no sabemos exactamente cuándo, que se pueda volver a producir una explosión de este tipo, una explosión de supernova. Es la muerte de una estrella. Cuando una estrella muere, inunda de energía y sobre todo también de rayos gamma y de radiación absolutamente nociva todo el espacio circundante. Que acabe con la vida sobre la Tierra, Eta Carinae, no lo veo muy factible, porque nos separan unos 7.500 años luz. Entonces, el telescopio es una máquina del tiempo. Estamos viendo siempre el pasado. Hasta Aquí el sí Sol lo vemos aquí sí con 8 tendríamos minutos. tiempo, ¿no? De claro, reacción. si la vemos estallar, como sería Ya. esta imagen preciosa de una supernova, pues eso habría ocurrido hace 7.500 años. Obviamente, son cataclismos que volverán a ocurrir, no han ocurrido siempre y desde luego en el futuro una supernova cercana, claro que sí, puede afectar la vida sobre la Tierra. De hecho, seguro que lo hará. Pero de momento debemos estar tranquilos. Tenemos a vigilantes del espacio como Sí. Rafael Balaguer, que con el telescopio como herramienta de viaje en el tiempo La Vía Láctea nos bonita. avisará. Gracias por este viaje, compañero, como siempre. Gracias a vosotros, Gracias por Iker. contarlo de forma tan pedagógica, tan didáctica y por enseñarnos cosas de las que Maravilloso. formamos parte, ¿no? Porque todo esto, siempre lo decimos, somos nosotros también. Somos es nosotros. nuestro espacio. Como decía Carl Sagan, somos polvo de estrellas. Nunca Nuestras mejor estrellas. dicho. Rafa, hasta la próxima información. Gracias, compañero, como siempre. Muchas gracias, Iker. Vamos ahora con más noticias, porque no solo lo de más noticias, hay mucho más contenido. Véanlo. Comenzamos el informativo milenario en Jerusalén, donde hace unos días se abría la tumba donde, según la tradición, fue enterrado Jesucristo. Este evento, que se realizó sin ceremonia alguna, fue contemplado por los principales representantes de las 3 confesiones que guardan el Santo Sepulcro de Jerusalén: franciscanos, greco-ortodoxos y armenios.
Los especialistas que están restaurando el templo retiraron la losa de mármol que cubre el lugar donde, según la tradición cristiana, fue enterrado Jesucristo. Desde hace 5 siglos nadie había abierto la tumba, que se encontraba sellada, y ahora ha sido analizado con instrumentos de última generación como un potente georradar. El aparato reveló que existe una segunda lápida grisácea con una cruz grabada sobre una superficie algo más blanquecina. Esta semana la Agencia Espacial Estadounidense ha dado nuevos datos sobre los asteroides cercanos a la Tierra y que pueden ser un peligro para esta. El número de asteroides cercanos a nuestro planeta ha superado los 15.000, con un promedio de 30 nuevos descubrimientos añadidos cada semana. El asteroide número 15.000, cercano a la Tierra, al que se ha nombrado como 2016 TB57, fue descubierto el 13 de octubre y se trata de un ejemplar pequeño, ya que mide de 16 a 36 metros, pero el problema surge cuando las rocas espaciales son mucho más grandes, y es que se estima que solo alrededor del 27% de los asteroides de 140 metros y más grandes han sido encontrados hasta la fecha. El Congreso ordenó a la NASA encontrar más del 90% de ellos para antes de 2020. Desde la NASA aseguran que no hay hasta ahora ningún asteroide gigante y conocido que plantee un riesgo de impacto con la Tierra en los próximos 100 años, pero hay muchos pequeños potencialmente peligrosos. Viajamos hasta Irlanda, donde los pasajeros de un vuelo que sobrevolaban el condado de Donegal contemplaron atónicos una gigantesca cruz céltica. Dentro de un frondoso bosque y creada por los propios árboles se dibujaba una cruz de más de 100 metros de alto y unos 70 de ancho. Hasta ahora no se conocía su existencia, pero después de una ardua investigación se ha podido saber que la cruz celta fue creada por un ingeniero forestal, Liam Emery, un vecino de la zona que realizó esta composición hace años mediante la plantación de árboles de diversas clases. Nadie fuera de su familia sabía que lo había hecho. Liam murió hace 6 años tras una larga enfermedad y ya nadie recordaba su obra. Y acabamos con la denuncia que ha interpuesto una mujer de California después de vivir una espantosa experiencia en la mansión McCamey Manor en San Diego, la que dicen que es la casa más terrorífica del planeta. En realidad se trata de una vivienda normal en la que se lleva a cabo una experiencia donde lo que se pretende es causar el pánico hasta el extremo. Pero parece que en esta ocasión se pasaron, ya que después de pagar una auténtica fortuna, la mujer aseguró que fue sometida a terribles torturas. Entre otras cosas, fue víctima del submarino, una técnica de ahogamiento rusa, empujada, abofeteada e incluso le arrancaron parte de su melena. Todo esto le ha dejado secuelas emocionales y físicas. Desde esta singular atracción, que tiene una lista de espera de 24.000 personas cada año, se han defendido alegando que la gente que va allí es consciente de lo que va a recibir, pero negaron categóricamente la técnica del submarino. El profundo umbral de lo desconocido no solo tiene tintes cósmicos, espaciales. Puede ceñirse a un lugar tan habitual como un pasillo, un largo pasillo, y nos produce quizá el mismo o más terror. ¿Han estado alguna vez en esta situación? El enorme pasillo, por ejemplo, de un hotel sin nombre, y al final una oscuridad, donde intuimos algo, donde nuestra imaginación juega, donde comienza el resorte poderoso de la alucinación, de la pesadilla, del encuentro con lo extraño. Mire, estaba recordando yo ahora un recepcionista de un hotel en una población del sur, una de esas poblaciones turísticas donde cuando llega el invierno, poco menos que se pueden ver las madejas casi de arbustos por las calles y los altos edificios son sombras de ventanas donde no hay luz alguna, y los neones de los locales diferentes tan activos en verano están completamente apagados. Pues en ese ambiente me contaba en la recepción del hotel, con el frío húmedo calándose en los huesos, cómo un muchacho había entrado poco tiempo atrás con vocación, ¿no?, de hacer bien su servicio, pero se dio cuenta de que el gigantesco hotel de esta población costera estaba completamente vacío, no había clientes. Y pasaba las largas noches oyendo la radio. Lo imaginamos hace unos 15 años, todavía con el timbre para pulsar. Y una de las noches, sin nadie registrado en el hotel, repito, escuchó algo que le puso los pelos de punta y que nunca olvidó. Era el llorar de un niño. Evidentemente, como alguien racional, pensó en un gato, en algún tipo de animal. Y entonces fue encaramándose por las escaleras, solo en el hotel, intentando descubrir quién generaba ese ruido.
Y quizá en un pasillo como este, en un pasillo cualquiera de un hotel cualquiera como este, se encontró con algo que rompió su vida. No estaba en lo previsto, no estaba escrito en ningún guión. En el umbral ese que se forma al final del pasillo, esos pasillos donde había que ir dando al interruptor, no como ahora en muchos que ya van lanzando sus luces según pasamos, no. Él tenía que caminar unos pasos en la oscuridad, creía detectar ya el llanto y vio el interruptor. Y entonces en ese umbral, justo cuando se aproxima a hacer el clic, se da cuenta de que en mitad del pasillo oscuro, pero perfectamente definido, hay alguien. Pero si el hotel está vacío, si aquí no hay nadie, si nadie ha entrado por la puerta, si solo estoy yo. Y su temor se incrementa, imagino que exponencialmente, cuando a unos 5 metros de él se da cuenta de que ese alguien en mitad del pasillo oscuro de un hotel cualquiera es un niño. Pero un niño que le mira fijamente, no logra ver su rostro, es como una sombra de un niño que parece llevar pantalones cortos, zapatos de colegial, que está con las manos entrecruzadas mirándole, y como si un tenue viento inexistente, todo estaba perfectamente cerrado, todas las habitaciones perfectamente canceladas, moviese su flequillo. Y allí estaba, ese niño. Es tal el estupor, en este amigo me lo cuenta, que durante unos segundos no sabe ni siquiera cómo reaccionar. Poco después, cuando se da cuenta perfectamente de lo que está ocurriendo y aquello se va disolviendo como un sueño, es cuando grita, sale corriendo por las escaleras y tiene que salir al exterior. Fue una noche de terror, nunca lo olvidó. Ha habido otros personajes mucho más célebres e importantes que en un hotel como este, un hotel cualquiera, repito, han vivido un giro diferente, pero, ¿saben? Han tenido la gallardía, el valor y la creatividad de convertirlo casi en un aditamento, en más fuerza para su labor. Hablamos de un escritor. ¿Se imagina un escritor al que podríamos llamar rey indiscutible del terror, que en cierto momento de su historia, dedicándose a esto, a contar relatos terroríficos, se encuentra con un niño fantasma, como este caso que les he contado? ¿Ustedes se lo pueden creer? ¿Y de quién estamos hablando? ¿Quién es el rey del terror? Creo que aquí hay muy pocas dudas. El rey del terror es el señor Stephen King. Y si no, remitámonos a los datos concretos, fríos, matemáticos. Javi Pérez Campos, compañero, fan de Stephen King. Fan absoluto, fan declarado. Y vamos a contar cosas increíbles, de verdad, increíbles. Esa aparición y más. Datos. Los datos, desde luego, dejan poco lugar a la duda, ¿no? Más de 300 millones de ejemplares vendidos, más de 5 libros. En una ocasión llegó a tener 5 libros a la vez, simultáneamente, entre los más vendidos del New York Times. Yo creo que eso pocos o ningún escritor ha conseguido hacerlo. Ha publicado unas 100 novelas y relatos de terror aproximadamente, y sus libros han sido traducidos a unos 30 idiomas. Y hay casi medio centenar de adaptaciones al cine de sus relatos y de sus historias. Es decir, que aunque la crítica pretende relegarlo casi a la marginalidad por tocar temas de misterio, temas de terror, de ciencia ficción, al final los datos objetivos demuestran que estamos ante un auténtico genio. Uno de los hombres más leídos del mundo. Javier Sierra, compañero, que también ha estado en la lista del New York Times de los más vendidos. Bienvenido como siempre. Bien hallado, Iker, buenas noches. Tú tienes este libro. Aquí Yo lo estaba tengo. pensando, no sé si me lo recomendaste tú a mí o yo a ti, de verdad que no lo sé. Sí, fue una lo cosa de mismo da, simbiosis, sí. lo mismo da. Este libro quizás sea el más desconocido de Stephen King, y muchas personas que leen sus novelas no saben de la existencia. Los amigos de Valdemar, increíble edición, claro, con Goya y su Carnaval, no puede ser de otra forma. Danza macabra. Aquí el amigo Stephen intenta explicar un poco las fuentes eternas del terror, del suspense, de la inquietud, de por qué hace lo que hace. Hay 2 libros impresionantes. El otro es Mientras escribo. Y son ya libros antiguos, esto no es... Pero que yo creo que a los que estamos aquí y a muchos nos marcó profundamente. Sentimos admiración por Stephen King, pero su vida es conexión con el misterio. Antes de eso, porque si no el público nos va a sancionar, ¿no? Eso que yo he dicho en la introducción no es mentira, Javi. Él ve algo en uno de sus procesos creativos y de aislamiento. Él ve algo tremendo en un hotel. Él tiene una experiencia asombrosa que le marca de por vida. Él acababa de publicar Carrie, había tenido un éxito tremendo, un éxito inesperado, y eso le provoca una serie de problemas, aunque pueda sorprender, porque ante un éxito tan sobrevenido, de pronto tener problemas, pues lo que le ocurre a Stephen King es que es incapaz de encontrar su próxima historia, ¿no? Había escrito El Salem bloqueo. Slot,
y sufre de repente ese bloqueo del escritor, una de las cosas que a él más le aterra. Y entonces decide, en un momento dado, además coincidiendo con la noche de Halloween del 74, hospedarse en un lugar alejado del mundanal ruido. Y elige, casi al azar, un lugar concreto en las montañas rocosas, que es el Hotel Stanley. El Hotel Stanley, cuando él llega allí, para que nos hagamos una idea, es el mismo hotel que utiliza luego Stanley Kubrick para rodar allí El Resplandor, ¿no? Es ese mismo lugar. Y Stephen King llega allí en el momento de cierre de temporada. Los viajeros que habían hospedado allí durante el verano están saliendo por la puerta principal y él llega con sus maletas y con su familia a pasar unas noches en el hotel para intentar dar rienda suelta a su imaginación en ese lugar maravilloso, ¿no? Dice que la primera noche empieza a tener una serie de pesadillas recurrentes en las que ve a su hijo corriendo rápidamente por el pasillo, caminando asustado, mirando constantemente hacia atrás, y en ocasiones lo ve perseguido por una extraña manguera de incendios. En otras ocasiones es un personaje siniestro que está ahí y que le hace despertarse rápidamente en medio de la noche con el corazón desbocado a punto del infarto. Es decir, que el hotel estaba vacío. El hotel estaba, claro, el hotel estaba Él iba al desierto. comedor y no había nadie más que su familia. Eso le producía una angustia. Un hotel Sí. de 420 habitaciones. A él le asignan la 217, que se ha convertido ya casi en la meca de los lectores de Stephen King que quieren alojarse hoy en día en esa habitación, y un hotel que tenía ya fama de estar encantado. Claro. Eso no lo sabía. Eso no lo sabía Stephen No lo King. sabía. Lo descubrió después de su estancia, cuando le contaron que la fundadora del hotel en 1911 se electrocutó con unos cables y su fantasma era visto vagar de vez en cuando por los pasillos del hotel. Y muere electrocutada además en la habitación 217 en la que él se hospeda esa noche en la que da origen a quizá el relato de hotel encantado más famoso de la historia, ¿no? Porque la noche en la que él sueña con su hijo se despierta tan aterrado que dice que rápidamente va a la máquina de escribir y empieza ahí el origen, el germen del Resplandor. Lo que ocurre es que en las noches sucesivas él aprovecha para buscar la inspiración caminando por los pasillos solitarios del Hotel Stanley, ¿no? Él dice que le marca profundamente la imagen del restaurante completamente desierto, con las sillas colocadas sobre las mesas y con la extraña y lejana música del hilo musical sonando en su habitación, en la 217. Y caminando por esos lugares, en el bar solitario, empieza a tomar también algunas notas, y una de esas noches, en medio del pasillo, él cree observar la figura de un niño que está parada al final de ese lugar, mirándolo fijamente, y de pronto echa a correr, se marcha de allí, y cuando Stephen King va en su búsqueda, descubre que en el lugar no hay nadie, que el lugar está vacío, completamente vacío. Él dice posteriormente, en las entrevistas que le hacen, que no sabe muy bien si aquello fue una extraña pesadilla porque ha pasado mucho tiempo, pero desde luego esa idea le marca profundamente y es el motivo por el que escribe El Resplandor. Y El Resplandor se convierte casi en una novela autobiográfica. De lo que él vive allí. Sí, no solo de lo que él vive allí, sino del propio estado del escritor. El Resplandor habla del bloqueo de escritor, habla también de un escritor atormentado por sus propios fantasmas, por el alcohol. El propio Stephen King estaba pasando por esa etapa de adicción al alcohol, a una serie de tranquilizantes que le estaban generando una serie de problemas en su propia familia, y él cuenta que efectivamente, aunque parezca que El Resplandor es una novela de terror, quizá es uno de sus relatos más autobiográficos. Curiosamente,
camareros y las personas del Hotel Stanley le contaron luego, evidentemente, que había una serie de apariciones. Bueno, Y en hablaba abril, de- en sí, abril de Javi. este año hubo incluso un huésped que se alojó en el hotel, hizo algunas fotografías un poco del lugar porque tiene fama en los Estados Unidos, y en el hall, en la escalera principal del hotel, fotografió un fantasma. Es decir, que estas cosas siguen todavía alimentando un magma que yo no sé si Stephen King se benefició de él o el lugar se benefició de la gran fama que después le dio Stephen King, la película y la novela, por supuesto. Hablaremos ahora de las películas, pero es como muy creíble, ¿no, Javier? El bloqueo del escritor ante un enorme éxito internacional. Tú has pasado, como todos los escritores, por esas fases como de indefinición, llamas a las ideas y estas quizá no acuden como tú quieres que acudan, y buscas un sitio solitario. Es perfectamente creíble lo que le pasa a este Yo lo hago también de vez en cuando para escapar de ese tipo de torturas. Y es verdad, es muy creíble, pero lo que resulta muy llamativo en la obra de Stephen King es que algunas de sus novelas tienen un componente autobiográfico que excede casi lo normal, ¿no? Está el caso del Resplandor, pero también, por ejemplo, está el caso de Misery. Misery también es la historia de un escritor que de repente tiene un accidente de tráfico tremendo que está a punto de cambiar por completo su vida. En 1999, Stephen King es atropellado en su pueblo, en Maine, por un vecino. Le envía de un solo golpe contra una cuneta a varios metros de distancia, termina siendo operado, le hacen 5 operaciones en un mismo día, en fin, se queda muy mal. Y cuando él se da cuenta, no solo de que había escrito Misery, donde un escritor pasa por esa misma circunstancia, sino que en ese momento está escribiendo un libro que se llama Buick 8, que es la historia de un coche asesino que también pone en un brete a un escritor, hay algo que le hace clic al propio autor, porque dice, ¿en qué medida yo estoy condicionando mi existencia con lo que está saliendo de mi cabeza? Y ahí surge una reflexión que sobrevuela varias veces en Danza Macabra y en su otro libro de no ficción, como es Mientras escribo, que es la reflexión de que, de alguna manera, todo lo que a él le sucede está muy marcado por la infancia. Todo está en la infancia, hasta el punto de que él dice, mire, podéis hacer la prueba, y incita a ello en algunos de estos libros, de coger las grandes fotos de los autores más importantes de los últimos años. Miradles a los ojos, mirad a los ojos de Stephen King en esta imagen. En esta imagen se ve que los ojos tienen una chispa especial. Es verdad. Tiene una mirada que es de niño. De curioso. De curioso. Stephen se quedó huérfano de padre porque su padre le abandonó con 2 años, y de repente él tuvo que construirse una realidad ad hoc para sustituir esa gran ausencia. Pero además le pasan cosas. Por ejemplo, su madre le contó un día, porque él no lo recordaba, que un día fue a visitar a un vecino, a un niño, como él, debía tener unos 5 años más o menos, y de repente esa tarde, en un despiste del niño, el niño cruzó las vías que pasaban por el centro del pueblo y el tren lo arrolló y lo mató. El pequeño Stephen King regresó a casa pálido, sin poder articular palabra. No habló en 2 días. Y cuando finalmente ya sabía todo el pueblo la desgracia que había sucedido, él lo borró de la memoria. Fue su madre la que años después se lo recordaría, y todavía hoy Stephen King, lo cuenta en algunos de estos retazos autobiográficos, duda si fue ese impacto tan prematuro con la muerte de un amigo, de un compañero de juegos de 5 años, lo que le abalanzó a escribir y a contar estas cosas. Bueno, hay una escena, porque son escenas de la vida del rey del terror, ¿no?, que evidentemente ya llevamos muchos años y hay que hacer un homenaje, increíbles, que superan o que compiten por lo menos con su gran ficción. Mientras escribo, él cuenta el estado de desesperación económica, viviendo en una caravana. Y hay una escena de folios tirados en una papelera que es tan increíble de hay que contarla, Javi. Es una escena tremenda porque Stephen King, al haber sido abandonado por su padre, con 13 años se encuentra por casualidad con una caja que cambia su vida por completo. Es una caja que contiene relatos de Lovecraft, y leer a Lovecraft con 13 años le hace sentirse fascinado por ese mundo oscuro. Y bueno, claro, en ese momento él empieza a
intentar cumplir su sueño. Él quiere escribir relatos de terror, a pesar de que las grandes editoriales le marcan y le mandan cartas de rechazo. Nadie quiere publicarle, ¿no? Permanentemente. Y eso le genera un estado de inseguridad que hace que cuando él termina el primer borrador de Carrie, lo ve una auténtica basura. Él cree que es una basura y lo tira a la papelera directamente. Y es su mujer, Tabitha King, la que llega a la caravana, esa humilde caravana en la que están viviendo. Estaban pasando muchas penurias. Hasta la el hija punto... tenía una infección de oído y no podían comprarle medicinas. No podían comprar medicamentos. Trabajaba en una lavandería cargando ropa en las lavadoras. Es decir, que todo esto hay que describirlo, ¿no? Es decir, que en ese estado, el haber escrito una novela como Carrie tiene un valor especial. Pero de no ser por Tabitha King, quizá nunca hubiéramos descubierto a Stephen King. ¿Qué hizo la mujer? Ella llega un día a casa, ve ese puñado, ese manuscrito tirado en la papelera, lo rescata, empieza a leerlo, dice que lo lee prácticamente de una sentada en una noche y le dice a Stephen King que cómo se le ha ocurrido tirar eso, que tiene que publicarlo sea como sea y que aunque haya recibido el rechazo de cientos de editoriales, tiene que volver a intentarlo. Stephen King lo hace, ayudado por su mujer, y al final... Carrie es publicado además en una de las principales editoriales en Estados Unidos por un contrato millonario, asombroso para un escritor Nobel, y no solo eso, sino que a los pocos meses de la publicación recibe una llamada de Brian De Palma para hacer la adaptación al cine de esa historia. Y ese momento le cambia la vida, hasta tal punto que él dice que la pobreza en la que habían estado era tal que lo primero que hace cuando recibe el primer adelanto del libro es ir al supermercado y comprar un secador para su mujer. Tienes ahí un libro, no tan conocido quizá, muéstralo, porque él mismo lo considera su libro maldito. Es un libro maldito realmente. De hecho, la portada es terrible, ¿no? Este rostro que podría ser perfectamente el rostro del mal que surge en la mente de un chaval atormentado en un momento dado, ¿no? Esta novela, de hecho, relata la historia de un joven que un día acude al instituto y perpetra una terrible matanza contra todos sus compañeros con un arma de fuego. Mata a profesores, alumnos y bueno, lo que ocurre es que al poco tiempo de publicar la novela empieza a haber en Estados Unidos una oleada de crímenes idénticos al que se relata en esta novela, en Rabia. El último fue en el año 97, Michael Carneal, en Kentucky. Él tenía 14 años, entra un día al instituto con una especie de toalla envolviendo algo. Él dice que es un trabajo de arte y cuando entra en clase saca una pistola y mata a 3 compañeros, deja heridos a otros tantos, automáticamente es detenido y cuando se inicia la investigación se descubre que en su casillero tenía este libro, el libro Rabia, y que eso había ocurrido exactamente igual en toda esa oleada de crímenes idénticos, porque los jóvenes que habían perpetrado estas matanzas habían leído este libro y a veces los llevaban incluso en sus mochilas. Y eso hace que el propio King escriba un comunicado pidiendo disculpas públicamente por haber escrito este libro y pidiendo a las librerías y a las bibliotecas que devuelvan los ejemplares porque se arrepiente profundamente de haberlo escrito. Y de hecho, yo he sido testigo de cómo todavía hoy esa especie de malditismo sigue viva, porque si tú vas a una gran librería puedes encontrar cualquier ejemplar de Stephen King, ¿no? De los más de 50 libros que ha escrito. Sin embargo, Rabia es inencontrable, es uno de los pocos libros que siguen sin reeditarse en nuestro país y en todo el mundo. Lo de los comunicados de King al respecto de sus libros es algo muy de actualidad. Ahora hemos vivido todo este episodio de los fantasmas, de los payasos que aparecen aterrorizando en distintos pueblos de Norteamérica o aquí en Europa ya, y Stephen King ha tenido que salir al paso diciendo que los payasos en realidad son buena gente, que no hay que tenerles miedo. ¿Por qué? Porque hace 30 años... Se siente un poco culpable, ¿no? Claro, quizá. Hace 30 años publicó un libro, It, en donde el protagonista era un fantasma, un payaso, Pennywise, que de repente sembraba el terror. Y de alguna manera el propio King es consciente de hasta qué punto llega su influencia y teme, como le pasó con Misery y lo que hablábamos hace unos minutos, teme que de alguna manera la literatura tenga tanta potencia que finalmente pueda manifestarse en movimientos de este tipo. Es que de hecho hablábamos la semana pasada de la coulrofobia, del miedo a los payasos, y hay estudios que han investigado de dónde procede o cuál es el origen o los primeros casos oficiales de miedo a los payasos, y todos se retrotraen a 30 años atrás, al origen de It, al nacimiento de It. Es decir, muchos consideran que la publicación de ese libro es el que genera una explosión de pánico hacia los payasos. O sea que Stephen King, maestro del terror, sabe muy bien que con sus teclas de la máquina vieja de escribir también percutía en el inconsciente colectivo. Era capaz de generar nuevos terrores. Homenajes a ese It, entre comillas. ¿Quién nos recuerda la escena de Poltergeist del payaso en la
en la silla de uno de los niños atormentados que sufren la violencia del fenómeno extraño que se ha apoderado de sus casas. Bueno, películas importantes, muchas quizás desconozcamos, que vienen de la mente de Stephen King, célebres, lo digo simplemente por mencionarlas, que han llenado las pantallas de terrores, como él, que tuvo una experiencia, lo cuenta en Danza Macabra, de niño, cuando interrumpen el cine escolar de alguna manera, o el cine rural, donde iba con muy pocos años, y lo cuenta de una forma tan magistral en este libro, yo creo casi inencontrable. Están todos los niños en la sala, ¿verdad?, de cine, la película se para y viene el viejo proyector diciendo: lo siento, chicos, los rusos han echado a volar el Sputnik. Esto que nos puede parecer tan lejano significaba el quebranto absoluto del código de ideas y de lo que era la vida de aquellos niños norteamericanos. Los rusos habían puesto en la estratosfera de alguna manera un objeto que era capaz de espiarles, de girar alrededor de la Tierra. Y eso dice Stephen que es su primer contacto con un miedo diferente, que no es el miedo del esqueleto ni del fantasma, sino el miedo casi como norteamericano en este caso. El miedo a la tecnología, que es otro de los puntales. Quizá el gran mérito de Stephen King es que él es capaz de mirar a su alrededor y de objetos cotidianos, de cosas que son domésticas, que nos parecen amigables, que están ahí para apoyarnos, de repente saca el miedo, el terror que se esconde dentro de esa tecnología. Lo hizo del Sputnik. Lo que contaba del Sputnik es que él estaba viendo una película de miedo y que lo que realmente les asustó fue el anuncio, ¿no?, el comunicado de que los rusos habían puesto una bola metálica que hacía bip bip sobre el espacio aéreo americano. Pero recientemente lo ha vuelto a hacer con Cell, que es una novela en la que la humanidad se zombifica al sonido, a la recepción de una señal a través del teléfono móvil. Qué descripción tan sutil de lo que de alguna manera está pasando en estos días. Obviamente en su novela los convierte en asesinos, en zombies terribles, pero es una llamada de atención hacia esa tecnología que nos parece amiga y que en un momento dado se puede volver contra nosotros. Habría que leer algunas páginas de King, 30, 35 años, casi como con cierto sentido de profecía, ¿no?, describiendo el mundo futuro. Si hay algo que a King le da terror, son los fans. Es sorprendente porque, claro, ¿qué es lo que asusta al gran escritor de terror por excelencia? Y son los fans. Y eso provoca que sus editores se las vean en serios problemas cuando sacan una gran novedad y quieren sacarlo de gira, quieren hacerle que haga presentaciones. Él se niega porque tiene auténtico miedo. De hecho, gran parte de su obra, algunos de sus libros más importantes, giran en torno a eso. En Misery, que mencionaba antes Javier, el autor es recogido por una fan que dice ser la fan número 1 y atormenta a ese hombre a escribir lo que ella quiere, ¿no? Esa frase, ¿no? Soy la fan número 1. Sí, y algunos de sus trabajos, su último libro, el más reciente, Quien pierde paga, es también un trabajo sobre el pánico al fan enloquecido que considera que la obra de un autor es suya en cuanto la lee, ¿no? Y es que eso le ha ocurrido a él mismo. Stephen King no estaba en casa ese día, estaba Tabitha, pero de pronto se cuela dentro de su vivienda un fan, un hombre que dice ser seguidor absoluto, acérrimo de Stephen King, y que está muy disgustado con él porque le ha robado varias ideas y que algunos de los trabajos que ha publicado son en realidad suyos, y dice que si no sale el escritor en ese momento va a hacer detonar una bomba que lleva atada al pecho. Claro, Tabitha se queda aterrada, de pronto descubre que la bomba no es tal, consigue llamar a la policía y reducen a este hombre. Pero si fuera poco, el propio King relata una anécdota que es terrorífica. Esta es terrorífica casi para poner broche final, ¿eh?, porque esta es la que pone los pelos de punta. En una de las pocas firmas de libros que él sale a hacer, dice que se le acerca un personaje un tanto siniestro, con unas gafas de pasta gruesa, con una sonrisa siniestra y que le pide una firma. Stephen King se la da, se queda perfectamente con ese rostro en la cabeza. Hay algo que le llama la atención. Algo que le marca. Algo siniestro en ese hombre. ¿Y cuál es su terror? Él dice que el terror absoluto, uno de los momentos en los que ha sentido verdadero pánico, es cuando unos días más tarde está sentado frente al televisor en su casa y viendo las noticias, aparece ese mismo personaje y resulta que es Mark David Chapman y acaba de matar a John Lennon después de que éste le firmara un autógrafo a las puertas del edificio Dakota. Como para no coger miedo, ¿no?, a las firmas y a los eventos públicos. Javier, para terminar con un poco de luz quizá, ¿no?, yo creo que es un homenaje muy bonito en una serie de escenas, lo han hecho nuestros amigos, suyos el mérito, el rey del terror, con una visión
podrían contarse mil cosas, ¿no? De uno de los escritores más prolíficos, que es un ejemplo en cuanto a creatividad increíble, porque además es que el tipo no pierde comba. O sea, tú haces el esfuerzo de leerlo y dices, qué mente más lúcida. Quizás su gran pecado es haberse dedicado al misterio y al terror. Con eso se ha ganado el descrédito, entre comillas, el amor de incondicionales en todo el mundo, pero el descrédito de las más altas esferas, ¿no? Y más apolilladas también, que le miran con cierto desdén. Pero ahí sigue Stephen King. ¿Por qué? Para tantos amigos jóvenes y no tan jóvenes que siguen Cuarto Milenio, ¿por qué es bueno leer Stephen King o leer ensayos donde él explica las fuentes del miedo? ¿Por qué sigue siendo válido un tipo que empezó en los años 70 a hacer libros? Los libros más valiosos, y los de King entran en esa categoría, son aquellos que cambian el punto de vista del lector sobre el mundo en el que habita. Y eso es exactamente lo que propone King. Nos propone cambiar el punto de vista, descubrir dónde está lo más siniestro, lo más abyecto de la naturaleza humana, pero a la vez nos está indicando dónde está el antídoto contra toda esa negrura para poder atajarlo. Yo creo que en ese sentido King da una gran lección. Y, oye, ¿por qué no? Si le han dado el premio Nobel a Bob Dylan, ¿por qué un día no se lo podrían conceder a un personaje que ha aportado tanto al inconsciente colectivo como Stephen King? Sí, señor. Pocos autores habrán modificado como si fuese barro el pensamiento común. Stephen King, rey del terror, anécdotas quizá no muy conocidas, con dos grandes seguidores, dos escritores, seguidores, y se enorgullecen de ello, claro, del gran amigo Stephen King. Javier y Javier, muchísimas gracias. Me ha encantado el repaso. Espero que al público también. Hasta pronto, claro que Iker. sí. Y que se lea. Es bueno siempre motivar la lectura. Vamos con historias que le gustarían mucho a Stephen King y que tienen la fuerza primigenia esa de que nos lo cuentan ustedes, nos lo transmiten y seguro que Stephen haría una buena novela con todo esto. El caso que nos llegaba esta semana a Gabinete de Expertos es uno de los más tremendos y a la vez bonitos que hemos recibido en todas estas semanas. Nos lo enviaba Sonia, ella es enfermera desde hace más de 20 años, nos dice, en un hospital de Andorra, y dice que el año pasado vivieron un fenómeno bastante raro. Reciben en el hospital a una pareja de novios que ha sufrido un terrible accidente mientras estaban esquiando. Cuando llegan intentan hacer todo lo posible por mantener con vida al chico, que era el que más grave estaba, pero no consiguen que este se agarre a la vida. Fallece casi nada más entrar al hospital, nos comentaba. Dice, mientras tanto, cuidábamos de la chica todo lo que podíamos hasta que ven que al cabo de los días ella poco a poco va mejorando. Incluso a la semana y pico dejan ya de dar la medicación. Y esto es importante por el fenómeno que se va a vivir poco después. Dice que fue ya en esos días, cuando no recibía medicación, estaba simplemente allí para curarse de las heridas físicas que tenía. Dice, cuando estando en plenas facultades mentales y físicas, enfermeras y médicos la veíamos hablar con alguien invisible. Estaba sentado en el sofá de su habitación. Esa chica, que estaba todavía en la cama, parecía estar conversando continuamente con alguien que estaba en el sillón de al lado. Ya sabes, en las habitaciones de hospitales siempre hay un sofá o un sillón donde los familiares pueden ir a visitarnos. Bueno, pues allí no había absolutamente nadie. Los médicos, las enfermeras pasaban, veían que no había nada ni nadie y esa chica continuamente hablaba con algo. Hasta que un día una de ellas se decide a preguntarle que con quién hablaba, que con quién estaba conversando. Y ella le dice que es que estaba muy contenta porque recibía todos los días la visita de su novio y que menos mal que a este no le había ocurrido nada en el accidente, que había salido ileso. Un dato más. Las enfermeras se quedaron conmocionadas cuando esta chica les dice que incluso su novio, aprovechando las circunstancias y el accidente que casi, en teoría, le costaba la vida, le había pedido matrimonio. Imagínense cuando
recibe la terrible noticia de que su novio había fallecido nada más entrar al hospital. ¿Con quién hablaba esta chica? ¿Era el fantasma del novio que la había acompañado hasta el final, hasta que consiguió por fin recuperarse? Bueno, pues nosotros hemos acudido, como siempre, a nuestro gabinete de expertos. Por una parte, al neurocientífico Manuel Martín Loeches y por otra parte a nuestra sensitiva, a Paloma Navarrete. Bueno, yo creo que después de un traumatismo craneoencefálico es normal que se entre en un estado alterado de conciencia, ¿no? Si esta persona además no sabía, desconocía que su compañero había muerto, pues es fácil que la última experiencia que tuvo antes del trauma, que es que estaba con esta persona, que seguía viva, que estaba acompañándole, pues fuera algo que reviviera de alguna manera durante este periodo en el que pues, se debatía entre la vida y la muerte. Entonces, un estado alterado de conciencia puede explicar estas alucinaciones, esta situación en la que una persona está viendo a otra, porque es como si hubiera una continuidad entre aquel momento en que ocurrió el accidente y el momento en el que está sufriendo estas vivencias. La experiencia que cuenta Sonia me parece una experiencia preciosa, todo un gesto de amor, y creo que la persona que la vivió debió estar feliz por haberla vivido. Una chica, después de un accidente que está muy grave y que viene su novio a verla a su habitación, que la acompaña, que la atiende, que la quiere, pues es un gesto de amor maravilloso, todavía mucho más teniendo en cuenta que ese novio había fallecido en ese mismo accidente. Ella estuvo hablando con el fantasma de su amor, que la seguía queriendo desde el más allá, tanto es así que vino a pedirle que se casara con él. Me parece un gesto de amor precioso. Bueno, pues desde el cerebro nos dice Manuel Martín Loeches que con un traumatismo cráneoencefálico es muy fácil tener este tipo de alucinaciones. Pero a mí me han encantado las palabras de Paloma, doctora en farmacia y psicóloga, y además con un cierto sentido de sensibilidad desde pequeña, que dice, ella estuvo hablando con el fantasma de su amor. Bonitas palabras para acabar este gabinete de expertos, las que dedicaba Paloma a esta persona, a Sonia. Una vez más, el arte de nuestro compañero Juan Villa me permite poder contarles una historia. Esto es un lujo. Una historia de la que han pasado 30 años. Una historia que ocurre, ¿saben dónde? En Granada, en pleno corazón de la ciudad, en la calle Mesones, en donde estuvo durante mucho tiempo uno de los edificios de la administración de la Diputación. Seguro que muchos granadinos ahora han sentido el erizar del cabello. 30 años del fantasma de la Diputación de Granada. Del fantasma o del gigante, diría yo. Porque miren, y eso que ustedes me lo dicen, que la tele le hace uno más bajo, pero yo mido 1,80, pero 180 centímetros justos. Y miren cómo era el padre Benito. Un gigante. Más que cualquier pívot que podamos imaginar. Así quedó en el recuerdo de la vieja Granada. ¿Por qué está este siniestro sacerdote aquí con nosotros? ¿Por qué esta especie de hornacinas? Yo se lo quiero contar. Y se lo quiero contar como homenaje a la buena gente de Granada, que ya nos da su abrazo desde hace unos días, y que hasta el 11 de diciembre, la Expo de Cuarto Milenio, con el padre Benito, ni más ni menos, estará allí. Es una historia que nunca se resolvió, por eso sigue siendo un expediente X español. Imagínense, media el año 1986, año de entrada de España en la Comunidad Económica Europea, año de los Mundiales de Fútbol, año de modernidad, dicen algunos, de un cambio importante con el pasado, y sin embargo, varios funcionarios de la Diputación de Granada denuncian públicamente, esto es un hecho único en la historia, que no pueden más. ¿Qué pasa en las más o menos modernas oficinas de este local de la calle Mesones?
Pasa que muchas noches los vigilantes de seguridad han visto cómo manos invisibles teclean las máquinas aún de escribir. Pasa que algunas funcionarias han sido agredidas por grandes archivadores que se han abierto a su paso, incluso golpeándoles. Pasa que algunas de estas mujeres de la limpieza también han sido cogidas del cabello cuando estaban completamente solas y tiradas por el suelo. Pasa que varias personas, más de 10, han visto una silueta nebulosa, oscura, formándose, y parecía realmente una torre humana que vagaba y en ocasiones atravesaba, como si no hubiese pared, como si su historia fuese de otro tiempo y siguiera el mismo recorrido, en la zona de los sótanos. Bueno, si fue histórico esta denuncia, también lo fue el hecho de que el Grupo de Investigaciones Omega de la ciudad de Granada recibiese por vez primera quizá en España un permiso oficial de Diputación y de la Junta de Andalucía para pasar 3 noches en esos sótanos para saber si había algún tipo de explicación. ¿Tantas personas a la vez podían enloquecer? ¿Tantas estaban viendo exactamente lo mismo? La sorpresa es que el equipo Omega se encontró con una especie de nichos o de hornacinas practicando unos orificios, y dentro había una sorpresa macabra realmente. Restos óseos de niños e incluso de neonatos, de fetos, acumulados ahí durante ¿cuánto tiempo? ¿Escondidos por qué? Imagínense, por favor, y nosotros hemos hablado con ellos muchas veces, a estos investigadores que se encuentran este trozo del pasado de Granada en el subsuelo, mucho antes de que eso fuera Diputación, claro, y se dan cuenta de que hay una viñeta del pasado más oscuro. La siguiente escena es todavía más increíble. El periódico Ideal de Granada, con José Enrique Gómez a la cabeza, que ahora, por cierto, han hecho un monográfico increíble sobre 30 años de este suceso, se les ocurre hablar con todos los testigos de esa figura gigantesca y terrible, y llegan a crear un retrato robot, que es, creo, la primera vez que se hace en España. Un periódico pone en su portada la imagen de un fantasma, entre comillas. ¿Ha visto usted a esta persona? Y imagino también el escalofrío ahora mismo en muchas personas que recordarán cómo hay un aluvión de llamadas y de peticiones de información, porque un porcentaje importante de granadinos, ya mayores y veteranos, recuerdan las últimas horas de vida del siniestro Padre Benito, que curiosamente ejercía su ministerio en ese lugar mucho antes de ser Diputación, un lugar de mala suerte, por cierto, donde todos los comercios se habían caído en picado, donde incluso los famosos almacenes Woolworth que se instalaban en Granada como novedad, hubo suicidios, aquello no fue bien, los viejos almacenes o galerías, la Magdalena en ese mismo sitio, también quiebras, suicidios, muertes. Era un lugar con mal fario, un lugar donde antes estuvo el Padre Benito en su parroquia. Y comentaba la voz popular que el Padre Benito tenía aficiones un poco siniestras, quién sabe, corrupciones en torno a su vida. Esto nunca se podrá comprobar, pero el equipo Omega aquellas noches relacionó la aparición de huesos de niños debajo del solar, en las catacumbas de ese solar, con la presencia permanente de quién sabe si el Padre Benito. Quedó como recuerdo en Granada. En la última de las noches pasaron 2 cosas. Una, parte del equipo, con el investigador Burgos a la cabeza, ven cómo en el pasillo, en el sótano, imagínense el ambiente, por favor, se aparece una cara, que es esa cara, formada como de una niebla, y luego el cuerpo gigantesco junto a una pared. Entran prácticamente en pánico. La última escena era del investigador Mariano Carmona Almendros, que deja un grabador en esta zona y se registra la psicofonía más incomprensible, más clara y más rara de la que hayamos tenido noticia en España. Una especie de voz gutural, alguien que no podía hablar bien, alguien que se ahogaba, pero que acaba con una frase tremenda, que es: os arrepentiréis. ...1986, Diputación de Granada. El investigador Mariano Carmona Almendros falleció y quizá hoy sepa el secreto de esta historia, no lo sabemos. Una de las más macabras, evidentemente, donde faltan las piezas para encajarlo todo. Pero así son
los misterios españoles. ¿Cuál era el secreto del Padre Benito? ¿Qué pecados cometió el Padre Benito para quizás seguir errante en aquel lugar durante décadas? ¿Seguirá pasando algo en esas inmediaciones de la vieja Diputación de Granada? Nosotros investigamos y no encontramos absolutamente nada, como si el Padre Benito hubiese ya, quién sabe, purgado su terrible pena. Comenzamos Mundo Insólito mirando al cielo, como hicieron los vecinos de Ginebra, que empezaron a ver cómo en la noche, 8:30 de la tarde más o menos, se empiezan a ver unas luces, una especie de ovni triangular, objeto volante no identificado, que empieza a volar durante unos 20 segundos ante la atenta mirada de toda la gente que se había reunido en la calle, que en aquella ocasión era mucha. Como estamos viendo, de repente apagan esas luces, se apagan, desaparecen y el ovni sale volando. Eso sí, los testigos decían que hacía un ruido tremendo. No como en otras ocasiones, que parecía que esos aparatos, sean lo que sean, no hacían ningún tipo de ruido. En esta ocasión sí, un ruido muy fuerte y esas 3 luces, una nave triangular. ¿Qué han dicho? Unos que es un ovni, un objeto volante, incluso han apuntado a la posibilidad extraterrestre, y otros dicen que es un avión no tripulado con luces LED. Bueno, pues ahí tienen las posibilidades. Y nos vamos ahora con un vídeo, bueno, tremendo, pero a la vez da pena. Un muerto en Brasil va el forense y se cae encima del cadáver. Pero el pobre hombre no es que se haya tropezado. Ahí está el cadáver, además que se ve que ya lleva días muerto. Toda la gente alrededor esperando que el médico forense vaya y haga su análisis. Y de repente va a cogerlo de las piernas y se cae. Pero es que no se puede levantar. Es que está encima del muerto. No es que se haya mareado este hombre, es que llevaba litros y litros de alcohol en su cuerpo. O sea, que estaba como una cuba. Así que el médico forense, recogiendo el cadáver, no se las arregló muy bien. Por segunda vez, ya ven, otro porrazo. ¿Cómo están los médicos forenses en Brasil? Y nos vamos, en esta ocasión, hasta un cementerio. Todo muy típico de la bruja de Blair, ¿verdad? Niño, además, con cara de que le va a pasar algo. Ahí están en el cementerio de Tasmania, se están riendo, noche de muertos, vamos a ver qué pasa en las tumbas, tiro un palito a una de las tumbas porque yo no tengo miedo de nada, y de repente un bicharraco que no saben qué es, picotazo en el cuello que le da a este joven, ahí lo tienen, empieza a atacarle de nuevo, ahí está, hay un momento dado en un fragmento en el que se ve como, ahí está, como un bicho bastante grande. Han dicho, es el chupacabras que salió de la tumba y lo ha atacado. Otros, es el alma de un muerto que ha salido precisamente en esa noche por haber tirado un palo a su tumba. Bueno, ahí tiene la herida, ahí tiene el picotazo, que este chico se lo pensará otra vez en una noche de difuntos el volver a hacer tonterías. Y ahora, si les parece, nos vamos de aventura arqueológica. De aventura arqueológica con tintes casi antiguos, porque tiene mucho de romanticismo, de hallazgo y de misterio. Miren, a mi espalda, el triple retrato, podríamos elegir muchos más, de uno de los personajes más enigmáticos de la historia, evidentemente. De una década a esta parte se ha escrito, a raíz del Código da Vinci, sobre ella lo que no se había escrito en los 2000 años anteriores. María Magdalena, la penitente, la pecadora, la preferida de Jesús, se han dicho tantas cosas. Los retratos de Tiziano, de Mengs o de Gran Rivera nos la muestran con una mezcla de sensualidad, alguien muy especial, evidentemente, y las pinturas demuestran eso. Era un personaje diferente a los demás. Faltaba algo en el tema de María Magdalena, que para algunos fue esposa de Jesús, para otros fue el linaje vivo y grial auténtico de una estirpe, pero más allá de la leyenda o no, evidentemente es un personaje del que faltaban piezas arqueológicas. Ahora, algunos dicen que se han descubierto. Y yo creo que es un tema realmente apasionante. Una población concreta, una piedra con signos. Y dicen, ni más ni menos, que la raíz de un lugar donde pasaron muchas cosas en el pasado. Cosas tremendas, increíbles. Una expedición con españoles de por medio
aseguran que el poblado y lugar de un sinfín de misterios auténticos de la Biblia se acaba de encontrar. Han llamado a todo esto el Proyecto Magdala. Magdala de María Magdalena. Seguro que quieren saber más. Yo también. Vamos a hablar con nuestro invitado. Viene a visitarme un amigo, un entusiasta, y prepárense porque vienen curvas. La historia es increíble, increíble de verdad, alucinante. Jesús García, luego les hablaré del Proyecto Magdala. Aquí lo tienen, recién sacado del horno literario, y te lo agradezco, Jesús. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, encantado de estar aquí otra vez. Y además como gran divulgador, gran comunicador, gran periodista que es, y excavador, podemos decir ya casi, porque ha metido las manos sacando piezas no tocadas en Magdala, pero eso nos lo va a contar ahora, porque yo sé que de plena actualidad hay una historia que podía ser el inicio perfecto. Actualidad, Jesús, porque hay un empresario muy famoso que hizo grandes cosas en México. Es noticia porque lo han oído en las noticias de nuestros compañeros, ¿no? Ha dado, creo que, una herencia de 200 millones para un pueblo leonés. Era el padre de una famosísima cerveza. Y estarán diciendo, ¿y qué tiene que ver todo esto con esto de María Magdalena? Cuéntalo tú, Jesús, porque es increíble. Pues efectivamente es increíble, es como el guión de una película, pero de plena actualidad y real. Don Antonino Fernández, nacido en Cerezales del Condado, provincia de León, un pueblecito muy pequeño leonés, ha fallecido hace un mes, con 95 años, en el DF, México DF. Él, de Cerezales del Condado, con 20 años, le tocó, en el año 1936, la Guerra Civil, y le tocó estar en el fatídico frente de Teruel, ¿verdad? Él fue uno de los 7 supervivientes de los 900 hombres de su compañía. Entonces él tiene una historia asombrosa, que forma parte, entronca directamente con el Proyecto Magdala de esta manera. Él sobrevivió a una noche de fuego y metralla, de lluvia de mortero, porque le encomendó un oficial una misión que consistía en llegar al otro lado del frente de las líneas enemigas a una persona. Al amanecer, él montó a esta persona en un caballo. Al amanecer fueron sorprendidos por una lluvia de metralla y de fuego de mortero, como digo. Falleció el caballo, se parapetaron bajo el cadáver del caballo. Él decía que dolían más el impacto de las balas en el cadáver que las que les rozaban la cabeza. Llegó la noche, se arrastraron como pudieron durante 2 kilómetros y al amanecer ya en una zona franca y serena, él se dio cuenta de que estaba bien, se quitó la capa de campaña, la extendió sobre el suelo y tenía 32 agujeros de bala y de metralla, y él no tenía ningún rasguño. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas, con la capa extendida, y se dio cuenta de que eso había sido poco menos que un milagro. Y siempre lo pensó. Este Siempre empresario lo pensó. modélico que hizo la gran industria, una de las grandes industrias mexicanas, español, él pensó que vivió de más, ¿no? Es una frase tremenda, ¿no? Él en ese mismo momento anida en él una inquietud. ¿Por qué? ¿Por qué mis compañeros, todos han fallecido, prácticamente todos, de hambre, de frío, de fuego enemigo? ¿Y a mí por qué se me da esta oportunidad? Sin embargo, él continúa su vida, se casa con doña Cinia, emigra a México, empieza como almacenero en una empresa que ya era bastante importante, cervecera modelo. Poco a poco va escalando, va progresando en la empresa hasta que se convierte en el presidente de la empresa. La eterna historia del hombre hecho a sí mismo, pero vamos, de libro, ¿no? Efectivamente, el sueño americano, por así decirlo, que se hace verdad. Y don Antonino fue un empresario modelo, ¿no? Como dice su autobiografía, que es de donde he sacado yo esta historia. ¿Por qué entronca con el Proyecto Magdala? El Proyecto Magdala es la historia de un descubrimiento. En la orilla del mar de Galilea, Israel, año 2004, un sacerdote mexicano quiere comprar unos terrenos para construir una iglesia y un albergue de peregrinos. A Tierra Santa van millones de peregrinos de todo el mundo cada año. Y en una de sus visitas para conseguir fondos para esta misión, es recibido por don Antonino. Entonces don Antonino, ahí en México, en su despacho, en un señor ya muy mayor, ya con 85 años, pues le recibe, el padre Juan le cuenta un poco de su historieta, le enseña un PowerPoint cutre, decía el padre Juan, ¿no? Con unas fotos mal hechas, y sin embargo en 5 minutos me dio la ayuda que yo necesitaba para comprar ese terreno. Y que era una ayuda importante Sí. para comprar terrenos en un lugar tan emblemático a nivel arqueológico, bíblico, histórico. O sea, el padre Juan Solana, mexicano, yo creo que se queda sorprendido cuando el gran magnate español le dice, toma, lo que hace falta y que es mucho además. Él pone un pie en la calle al bajar del edificio de las oficinas de don Antonino en estado de shock. Se piensa que no ha podido ser, que ha sido un error. Sin embargo, es gracias a los donativos de don Antonino que consigue comprar un terreno, algo que también es muy milagroso, porque en Israel no venden a personas extranjeras, no es sencillo, ¿no? Pero bueno, al final consiguen unas 8 hectáreas en la orilla del mar de Galilea, mítico mar de Galilea, donde los haya, ¿no?
Y la historia es simple. Cuando empiezan las obras para limpiar un poco el terreno y empezar a construir, enseguida salen unas piedras arqueológicas, horror. Esto puede dar al traste con cualquier proyecto de construcción en cualquier parte del mundo, más aún en un sitio como Israel, que cuidan muchísimo todo el patrimonio. Y lo que descubren es que lo que se encuentra apenas 1 metro bajo tierra es un poblado muy grande que ha tenido mucha actividad pesquera, de un comercio dedicado al pescado, y no saben aún por qué misteriosa razón. Es un pueblo que ha quedado abandonado en el siglo I. Los restos arqueológicos, los arqueólogos los datan en el siglo I. En concreto, afinando mucho, en el año 68, porque al paso de las tropas de Tito rumbo a Jerusalén, que en el año 70 es destruido, pasan por Magdala, y la población de Magdala o muere o huye y se queda absolutamente abandonado, con un tesoro que es una sinagoga del siglo I de los tiempos de Jesús, que se queda tal y como es para ser descubierta en el siglo XXI. O sea, Jesús, el magnate que acaba de fallecer, que ha dado 200 millones de euros a su pequeño pueblo leonés, que empezó de almacenero y acabó de presidente, recibe a este sacerdote que por algún motivo quiere comprar en esa zona tan concreta. La gran pregunta es ¿por qué se decidió este hombre tan importante leonés a dar ese dinero? Porque pasó algo. Efectivamente. El padre Juan incluso llegó a pensar, iluso él, que tenía pues unas dotes de convicción demasiado desarrolladas, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Años después compran los terrenos, se descubre Magdala, todo esto cambia el proyecto, gracias a Dios pues se conservan las ruinas arqueológicas, se ha hecho un proyecto en el que se exponen y se exhiben las ruinas arqueológicas. Hablamos de que se descubre el lugar de María Magdalena, sí. O sea, no es cualquiera cosa. En esta historia que surge de una petición de compra de terrenos. Cuando ya han sacado las ruinas a la luz, llega el momento de que don Antonino conozca el sitio en el terreno. Llega en su avión privado, aterriza en Tel Aviv, le hacen un tour express de 3 o 4 días por Israel, por Jerusalén, Belén, Santo Sepulcro, lugares muy importantes que don Antonino disfrutó, por lo visto, de una forma espectacular. Ya un señor de 80 y muchos años y que ya, podríamos decir que ya había cumplido con su vida, ¿no? Bueno, visitan Magdala, ven la sinagoga, ven el pueblo de Magdala, el lugar de nacimiento de María Magdalena, y de camino al aeropuerto, para que don Antonino regrese a México, le cuenta una historia al padre Juan. Le cuenta la historia que yo acabo de contarte aquí, de su supervivencia milagrosa en la guerra civil. Bien, hasta ahí una historia asombrosa. Pero añade un capítulo más. Le dice, padre Juan, ¿usted sabe por qué yo le ayudé el día que nos encontramos apenas 15 minutos en mi despacho? Y el padre Juan le contesta, pues no, don Antonino, cuénteme. Dice, en el momento que usted entró en mi despacho, yo oí una voz que me habló al corazón. 3 veces me dijo, ayuda a este sacerdote, ayuda a este sacerdote, ayúdale. Entonces yo le di la ayuda que usted me pidió. Cuando un tiempo después se descubre el pueblo de Magdala, porque yo le di ayuda para comprar un terreno y construir una iglesia. Que no sabía lo que podía haber ahí. No tenía ni idea. Nada arqueológico ni... Cuando sale a la luz uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología judeocristiana de los últimos 200 años, don Antonino, al visitar aquello, le confiesa al padre Juan, una confidencia de amigo a amigo. Le dice, la duda que a mí se me despertó cuando yo sobreviví en la guerra civil hace 60 años ha sido resuelta. El proyecto Magdala es que le ha dado respuesta a mis 60 años de vida. A ese tiempo de expansión, de milagro, ¿no? Para él. Bueno, qué historia, o sea, Jesús, qué historia. Es impresionante. Yo te deseo además todo el éxito con el proyecto Magdala, pero evidentemente quiero preguntarte, tú vas a la excavación. Sí. O sea, imagino que vas ya palpitante porque con toda esta historia detrás, de vivencias milagrosas, de conexiones increíbles, de peticiones acompañadas de una voz, o sea, esto es... Y encima se descubre lo que estamos viendo, el entorno clave de uno de los personajes más polémicos, más atractivos al mismo tiempo, más impresionantes de las antiguas escrituras. Tú has metido las manos ahí, has estado excavando con tu mujer ahí. Sí, sí. ¿Y qué pasa? Claro, cuando nos ofrecen el encargo de documentar esta historia, este descubrimiento, y al ver que es un proyecto arqueológico, yo digo, yo tengo que ir a excavar, ¿no? No puedo escribir de oídas, no, tenemos que ir a excavar. Entonces nos fuimos, mi mujer y yo, a excavar, pico y pala, cubos y más cubos de arena, y yo puedo contar que con mis propias manos he podido sacar monedas del siglo I, anzuelos, aparejos de pesca, por supuesto piezas de cerámica, de utensilios, hornos que tienen todavía carbonilla. La vida de Magdala estaba activa, estaba palpitante, a 1 metro escaso bajo la arena.
y de forma asombrosa, casi milagrosa, diríamos, ha surgido ahora en el siglo XXI. ¿Por qué? Pues algo nos tendrá que decir a los hombres del siglo XXI. ¿Qué se 2000 siente años cuando después. uno coge la vida del pasado no tocada de la época de María Magdalena entre sus manos? Es emocionante, es coger con tu mano la mano de los que vivieron entonces. Cuando tú desentierras un horno de cerámica y tiene carbonilla, casi diríamos que puedes sentir hasta el calor. La emoción, ¿no?, de la señora que ese día estuvo allí pues preparando el pan o la comida o lo que fuese, ¿no? Cuando descubres los aparejos piensas en el Evangelio, ¿no? Yo obtuve excavando con mis manos pequeñas bolas de plomo que se ponían en el copo, en la red que se echaba al lago para que se hundiesen. Cuando tú estás en esa misma orilla de ese mismo lago y al mismo tiempo lees los Evangelios, no te hace falta imaginarte nada. Es un viaje en el tiempo real. Es un viaje en el tiempo, es un viaje interactivo real. ¿Qué sabemos de nuevo de María Magdalena? Estas excavaciones del proyecto Magdala, ¿qué revelan? Yo decía, la última década, la figura de María Magdalena que se ha convertido en icono de muchas cosas, con muchas polémicas, leyendas para unos, para otros no, pero desde luego es la figura más reivindicada o más mencionada o sobre la que más se ha escrito. Y a nivel arqueológico, ¿qué es lo que nos importa? O a nivel de historia, ¿qué descubrimos nuevo de María Magdalena? Bueno, para empezar, que Magdala, que es el lugar citado en los Evangelios de procedencia de esta María, existe. Existe y es verdad. Está a 5 kilómetros escasos de donde vivía Jesucristo en Cafarnaúm, en la misma ribera del lago. Eso para empezar, Magdala existía. Ya lo sabíamos también por Flavio Josefo, que lo deja documentado perfectamente en sus historias. Flavio Existía, Josefo. pero si no es por todo esto que tú has contado, por este cúmulo de providencias, esto no sale a la luz. Efectivamente. Entonces, esto, más que descubrir, lo que hace es realzar, sacar de una pequeña capa de arena, al fin y al cabo, una serie de realidades en torno a María Magdalena. ¿Cuáles? Hay que revisarlas todas. Primero, podemos empezar por descartar, podemos saber quién no era María Magdalena. ¿Qué tenemos por cierto según las Escrituras? Bueno, lo que tenemos por cierto son apenas tres matices, tres cosas. Una, que era una mujer muy importante dentro de esa primera comunidad cristiana. Cada vez que los evangelistas mencionan a ese grupo de mujeres que hacían una labor importante, no eran las fregonas, no eran las señoras que hacían la cocina, ellas veían a Jesucristo, hablaban con él, le escuchaban cada día durante años. Y ellas contaban a los que estaban allí y a las personas que se acercaban, pues hoy ha dicho esto, ha contado aquello, ha mirado así, o si quieres hablar con él yo te lo consigo, yo te consigo que te acerques más. Entonces, la importancia de esas mujeres, había una que siempre encabeza esa enumeración que hacen los evangelistas. La primera siempre es María Magdalena, es la mujer, salvo la Virgen María, Madre de Jesús, más veces citada en los evangelios. Segundo matiz, el evangelio nos cuenta un exorcismo, de la que Jesús expulsó 7 demonios. No cuenta otra cosa, no cuenta la cura de una ceguera, no lo cuenta la cura de una... Exorcismo. Expulsó 7 demonios. Muchas veces, María Magdalena era una endemoniada de la que Jesús de Nazaret saca a la que en un demonios. Encuentro con Jesús sucede algo obviamente asombroso. Eso no fue un episodio más, no fue una mañana que te tomas el café y los churros como cualquier día, sino que pasó algo y sobre todo ¿en quién pasó? En María Magdalena. Se transforma su vida, se convierte en una líder de esa comunidad que está predicando esa novedad, sin saber a dónde iban a llegar. No sabían que 2000 años después tú y yo íbamos a estar aquí hablando de ellos, por supuesto. Entonces, mujer líder y que habían expulsado Jesús 7 demonios de ella, en una escena que yo me la imagino asombrosa, atroz, de una gravedad indescriptible. Lo importante de María Magdalena entonces, a partir de entonces, ¿qué es? Siempre se habla, ¿quién era María Magdalena? Lo importante no es quién era, lo importante es quién fue después de ese encuentro con Jesús. Una líder, una persona que gobernaba a ese grupo de mujeres. Y el tercer capítulo es que es la primera persona, por encima de cualquiera de los apóstoles, por encima de cualquiera de los elegidos por Jesús, la primera persona que le atestigua vivo después de haber sido crucificado. ¡Qué menuda escena! Es la escena que lo cambia todo. No es, efectivamente, no es poca cosa. Ella le confunde, ella está paseando en torno al sepulcro. Yo me imagino que todavía no es capaz de desprenderse del cadáver de a quien tanto amaba a ella, porque ella amaba a Jesucristo de una forma, digamos, espiritual a lo mejor. Ella, cuando le reconoce, no le dice maestro, le dice mi maestro, no dice rabí, dice raboní, mi maestro. Y le reconoce cuando Jesús pronuncia su nombre, María, como cuando a nosotros nos llama nuestra madre, a lo mejor, o una persona querida, sabemos por el tono de voz. Ella le reconoce, al principio no le conoce, discute con esa persona que confunde, oye, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Qué has hecho con él?
No debe ser una conversación amistosa, debe estar bastante confundida. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros si al ir a visitar la tumba de un amigo que hemos enterrado ayer está vacía? Está vacía. Abierta y vacía, profanada. Entonces pregunta, y en ese encuentro lo más asombroso es el cambio que se da cuando ella le reconoce. A partir de ahí ella se convierte en la primera testigo ocular de toda la historia que nos habla de que hubo uno que resucitó, que es Jesucristo. Por eso la tumba está vacía, yo he hablado con él. Y Jesucristo además le da esa misión y se lo da a ella, mujer importante, por tanto. No se lo da a los apóstoles, no se lo da a San Pedro. Ve a Jerusalén y cuéntales todo esto, ¿no? Por tanto, Jesús era alguien excepcional, yo no sé si oscurecida o marginada a lo largo del tiempo, pero era alguien excepcional que vivía en ese lugar que se descubre por todo esto que hemos contado. Yo no sé si sabemos algo, por ejemplo, de sus restos, tanto que se ha hablado, nada. Hay un lugar, un santuario al sur de Francia, Saint Maximin, en el que se veneran unos restos como los de María Magdalena, en concreto una calavera entera, una pieza entera de una cabeza humana y un fragmento, una cápsula, un fragmento de piel, se dice, ¿no? La tradición popular dice eso y los fieles católicos lo veneran así. También es cierto que esa tradición tiene origen en el siglo VIII. 800 años, en mi opinión, son demasiados. Demasiado tiempo. No tenemos otra pista tampoco. No sabemos más de qué pasó con esa mujer. En esos realmente. 800 años no sabemos. O sea, es alguien líder, mujer, difunde el mensaje, cambia el mundo en ese momento Sí. y luego se desvanece, ¿no? Como tantos personajes realmente de la antigua historia, ¿no? Dentro del proyecto Magdala, y aunque sea lanzando, ¿no?, otra pista, que habría mucho de contar, Jesús, pero me gustaría que lo descubriesen en tu libro, porque el trabajo es magnífico, os encontráis con inscripciones y con piedras que os dejan también un poco en shock, ¿no? Sí. En Magdala se descubre una sinagoga del siglo I. Es la séptima del siglo I que existe en todo Israel. Y la primera que se descubre del siglo I en Galilea, que era el lugar de acción de Jesucristo. Entonces, hasta ahí un descubrimiento asombroso también, histórico. Lo que va un poco más allá, con lo que los arqueólogos se encuentran que les está rompiendo la cabeza de una manera rocambolesca casi, es que en el centro de esa sinagoga hay una piedra, una misteriosa piedra, la piedra de Magdala. Es una piedra de granito, tiene unos 40 centímetros de alto, medio metro de largo, no es muy grande, por así decirlo, pero bueno, tiene un aspecto importante y sobre todo está absolutamente rodeada de una serie de ornamentos esculpidos que cada uno tiene un significado. Lo que han sabido traducir los arqueólogos es lo siguiente. Para empezar, que esa piedra es una maqueta de su tiempo del templo de Jerusalén, del templo de Salomón. El sitio del máximo secreto, ¿no? La presencia de Yahvé en la tierra. En el monte Moria se construye un templo donde habita Yahvé. Y tiene una serie de lugares a los que solo pueden entrar una serie muy singular de personas, el sacerdote y el sumo sacerdote y los sacerdotes. Y ahí, en Magdala, se encuentra de repente una piedra que es la maqueta de ese templo. Hace una referencia a la presencia de Yahvé. Claro, esto dentro del mundo judío es revolucionario. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha visto esta gente para haber traído la presencia de Yahvé a esta pequeña sinagoga, que tampoco es una sinagoga muy grande? Una sinagoga, diríamos ahora una parroquia de pueblo. Una sinagoga en la que cabían unas 200 personas, pero que tiene esta misteriosa y interesante piedra. ¿Por qué hacen una representación del templo? Porque en los canales laterales de la piedra está representado el atrio del templo y otra serie de elementos propios de Jerusalén. ¿Por qué hacen esto a 160 kilómetros de Jerusalén, tan lejos? Hasta donde están llegando el equipo de arqueólogos es lo siguiente. Esta sinagoga fue construida más o menos en el año 0, año 10. Y en el año 40-50 sufre una ampliación, una remodelación en la cual se incluye esta piedra, porque había otras piedras que cumplían la función de ella y que fueron desplazadas, y ponen esta. Algo sucedió, así es como lo explica el jefe de los arqueólogos allí en Magdala. Algo sucedió en ese plazo de tiempo, entre el año 0 y el año 40 o 50, que cambió conceptualmente la manera de ver y construir y entender las sinagogas de esta comunidad. Yo le pregunté al jefe de los arqueólogos, ¿y qué sucedió? Entonces él me dijo, Jesucristo. Partió en dos la forma de pensar y de concebir el lugar más importante de una comunidad judía, la sinagoga. Y me acuerdo que yo le dije, pero Arfan, tú eres musulmán, el arqueólogo jefe es musulmán. Y me contestó, sí, pero no soy estúpido.
Yo no creo que Jesucristo sea quienes los cristianos dicen que es Dios, pero que Jesucristo estuvo aquí, no te quepa ninguna duda. Y cambió esta comunidad, cambió su forma de pensar y cambió el concepto de comunidad en torno a la cual hacen esta referencia al templo, porque ya empiezan a pensar que Yahvé no está solo en Jerusalén, sino donde hay una iglesia, una asamblea en la que se invoca al espíritu de aquel que conocieron aquí. O sea, Jesús es una piedra que también cambia la historia. Todo esto en un lugar que nace o que se desempolva arqueológicamente en el 2004, a partir del 2004, cuando un sacerdote mexicano acude a pedir ayuda a un personaje de talla enorme a nivel empresarial, que ha vivido un milagro, en su visión es un auténtico milagro, y por eso cree que hay que apoyar esto. Y esto acaba con nuevos datos sobre María Magdalena, esa mujer tan especial, tan importante, y por eso nuestro amigo Jesús García, Proyecto Magdala, un descubrimiento del siglo I para el hombre del tercer milenio. Hay 1000 claves más, pero yo espero que lo descubran si les interesa, porque desde luego es uno de esos trabajos, Jesús, ¿sabes?, con la pátina absolutamente inimitable del entusiasmo auténtico. Y cuando alguien hace algo con entusiasmo auténtico, es imparable. Y a mí me parece que esta historia, es muy de película, está, o es más que una película, está perfectamente hilada desde su inicio, desde esa fría noche con un hombre que mira su capa y tiene 32 impactos de bala, hasta ahora mismo hablando aquí y difundiendo esto. ¿Quieren saber más? El trabajo de nuestro amigo Proyecto Magdala. Espero verte por aquí muy pronto, Jesús, que sigan los hallazgos, porque seguramente Sí. habrá nuevos hallazgos. Sin ninguna duda, cada día. Allí estuvo María Magdalena, allí estuvo Jesús, ahí se vivieron escenas increíbles. ¿Cómo pudo ser ese exorcismo? 7 demonios, Jesús y María Magdalena. Bueno, nuestro amigo hace una investigación sobre eso. Jesús, mucha suerte, de verdad. Muchas gracias, Gracias. y estáis invitados a visitar Magdala cuando queráis. Ojalá, claro que sí, sería maravilloso contigo, claro que sí. Vamos a darle un giro, maravillosa historia, bonita historia, de verdad, de arqueología que pone los pelos de punta. Por desgracia, en los tiempos modernos hay poca arqueología tan aventurera, tan auténtica. Sí aparecen otros dibujos. Vamos a dar un giro, porque son dibujos sí más sombríos, son dibujos que tienen que ver con la antigüedad y son dibujos que llaman la atención de otros investigadores, de la criminalística, por ejemplo, y está pasando en el sur de España. Ahí estuvo Nacho Ares. Es una crónica tremenda. Son dibujos de otro tipo de adoradores que les van a interesar también. En la búsqueda por esclarecer nuestros misteriosos orígenes, el mundo de la oscuridad siempre ha cautivado al ser humano. Los símbolos del mal, el demonio o el universo de las tinieblas están presentes en todas las culturas desde la prehistoria hasta nuestros días. ¿Por qué buscamos el mal? ¿Por qué hay personas que adoran al mal? En nuestra mente colectiva, en nuestra identidad cultural, está la existencia de Satán, ¿no? Y evidentemente hay una gran cantidad de cine, de literatura, además incluso una oposición a la religión oficial, ¿no? Entonces, dentro de esta temática cultural, es lógico que esta simbología y que estas manifestaciones se presenten. Son frecuentes las noticias que nos hablan de grupos supuestamente satánicos actuando en la Costa del Sol. Por esta razón, Cuarto Milenio ha viajado hasta la provincia de Málaga, en donde las referencias ubican decenas de estos grupos seguidores de Lucifer. La provincia de Málaga, evidentemente, se trata de uno de los principales caldos de cultivo para este tipo de organizaciones y es uno de los puntos calientes dentro de nuestro país donde se cuecen este tipo de sectas. Se calcula que hay aproximadamente más de un centenar de este tipo de agrupaciones y 14.000 adeptos o neófitos, como queramos llamarlo, que veneran de algún modo a este tipo de sectas. Sí que es verdad que la mente, por ejemplo, en muchas personas con psicosis, con trastornos psicóticos, sí que se manifiestan y son muy habituales los delirios de tipo religioso y también los delirios de corte satánico. Lugares como este son muy habituales en la provincia, dado que hay mucha facilidad para encontrar este tipo de viviendas en estado de semiabandono,
porque bueno, son adquiridas por muchísimos extranjeros que tienen una doble residencia, residen en otro país, residen en España entre 6 y 5 meses, y si fallecen, y evidentemente pues esto no lo reclama nadie, se convierten en auténticos templos para todo tipo de eventos, ritos y lugares como este. En nuestra búsqueda descubrimos varias viviendas abandonadas con un denominador común. La simbología del mal está presente en todas sus habitaciones. Podemos ver el nombre del demonio en árabe, inglés, chino, hebreo, alemán. Pero lo más extraordinario de todo es el vínculo existente con la iglesia de Set, una escisión de la iglesia de Satán que en los años 70 adoptó toda la parafernalia del antiguo Egipto. Debido al sentido claramente faraónico de las pinturas que hemos encontrado, contactamos con José Manuel Galán, egiptólogo e investigador del CSIC. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te hemos mandado algunas fotografías de esta casa que está repleta de textos jeroglíficos. ¿Los has visto, los has estudiado? ¿Qué es lo que te parece? ¿Cómo los interpretas? Bueno, es peculiar, desde luego, pero por lo que se puede ver en la fotografía parece que lo ha hecho una persona que algo de jeroglíficos sabe, que al menos ha recibido las lecciones básicas de escritura jeroglífica, porque además de hacer los signos, digamos, más elementales como del abecedario, ¿no?, que cualquier tienda de souvenirs en Egipto pues las maneja, tiene algunos signos de cierta complejidad, ¿no?, que solo una persona con cierto entrenamiento podría hacerlo, ¿no? ¿Esa erudición que tú ves en este escriba del siglo XXI te hace pensar que tiene sentido? No, poco que veo no tiene sentido. No tienen, mejor de los casos son palabras sueltas, o sea, sale la palabra Amón, Ra. Bueno, hay cosas sueltas, pero el texto no, al menos que yo pueda ver así, no tiene sentido. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Nada, yo encantado, Nacho, ya sabes, hasta otra. Las pinturas que he observado son alucinantes, son fascinantes en cuanto a la diversidad de contenido, a la calidad artística también de las obras, ¿no? O sea, entiendo que es una persona que no está copiando, sino que es una persona que parece que los trazos lo hacen con rapidez y de memoria, o sea, que es una persona que ha aprendido esos símbolos, aun cuando no haya coherencia en los mensajes. Además de la simbología característica de los grupos seguidores de Satán, en las casas encontramos restos de altares, pebeteros, frutas atravesadas con cristales e incluso animales muertos ritualizados con espejos. Por esta razón, nos acompaña Luis Alamancos, perito forense con el que intentamos descubrir qué hay detrás de estas misteriosas ceremonias. Hemos traído varios tipos de luces forenses para procesar la escena. Hemos traído luz ultravioleta, hemos traído varios filtros dentro de las luces forenses. Hemos traído también reactivos como luminol para ver en caso de que nos diera positivo, para ver si había manchas de sangre. Y después también hemos traído un kit, vamos a decir, de campaña para ver si realmente esa sangre podría o no ser humana. A ver si sale algo. Aunque no parezcan pruebas evidentes de ceremonias satánicas convencionales, el aspecto de este templo del mal no deja lugar a dudas de las invocaciones que se han llevado a cabo en él. Por ello, intentamos explorar la personalidad del grupo o individuos que la realizan. Mi punto de vista o mi hipótesis es que esa persona cree estar conectando con una realidad superior, con dioses, con otras dimensiones o también como una forma de autoexploración personal. Luis, toda la pared está cubierta de jeroglíficos egipcios, pero también hay algunas palabras en caracteres latinos. Tú como grafopsicólogo y grafopatólogo, ¿qué nos puedes decir? Vamos a ver, desde luego hay cosas que son muy chocantes, ¿no? La letra tiene un predominio curvo, o sea, que estamos hablando pues de personas que se muestran de una manera dulce, pero sin embargo también tiene formas angulosas, ¿no? O sea, que puede ser la típica persona que nos da
una imagen de dulzura y cordialidad y sin embargo tiene unos elementos muy agresivos, ¿no? Después también vemos que esta persona tiene un enorme sufrimiento psíquico y o físico, ¿no? Porque vemos también, en este caso, las torsiones que se producen en los caracteres que son propios de esa patología. Podemos definir que esta persona es una especie de psiconauta que está descubriendo o queriendo descubrir nuevas formas de conciencia y que quiere estar en contacto con esa nueva realidad. La existencia de estos santuarios dedicados al mal no deja de sobrecogernos. Es una prueba evidente de que hay personas o grupos que adoran al demonio, que se entregan por completo al maligno. Nacho, buenas noches, compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. ¿Por qué los seguidores de Set? Tú me dijiste, esto hay que titularlo como los seguidores de Set. Hay muchos elementos, como hemos visto en el reportaje, que son claramente egipcios. Yo cuando vi las primeras fotografías que llegaron a nuestra redacción, lo primero que hice fue pensar en ellos, ¿no? Y yo creo que hay esos elementos comunes que nos acercan a esta iglesia que nace a mediados de los años 70. Es una escisión de la clásica iglesia de Satán, fundada por Anton LaVey en el año 66. Pues bien, fue Michael Aquino quien en este año 75, pues por una teología diferente, por unos pensamientos, una reflexión, unas posturas totalmente distintas a lo que la Iglesia de Satán pretendía, crea una nueva organización en donde el culto está basado en la figura de Set. Esta divinidad, que en el Antiguo Egipto, sobre todo a partir del primer milenio, antes de nuestra era, está vinculado al mal. Él dice que recibe por medio de escritura automática un libro revelado, y curiosamente se llama el libro de la salida a la noche, que esto nos puede sonar algo extraño, insólito, pero es el contrapunto del famoso libro de la salida al día, que no nos suena de nada, pero es como llamaban los antiguos egipcios al libro de los muertos, esa herramienta que el difunto tenía que emplear en el más allá. Son, como digo, estos elementos egipciantes lo que nos hacía pensar que esta persona tenía un conocimiento muy claro de lo que eran estos seguidores de Set. Aquí lo asombroso, Nacho, es que en la Costa del Sol, en chalets importantes y lujosos, nos encontramos esto. El impacto debe ser enorme, pero para ti y para todos los compañeros que han ido contigo, ¿no? O sea, es que es como dos mundos que no casan mucho. ¿Qué hace en paredes de mansiones, suelos enteros hasta arriba, en una ubicación, digamos, de poder económico, pintados con esta ancestralidad? Y no es el graffiti típico, no hecho en desorden, sino con una concepción de obra. Desde luego, lo más sobrecogedor de todo era entrar en un recinto, en una casa abandonada, y descubrir absolutamente, como decías ahora, todas las paredes cubiertas de arriba a abajo, en ocasiones también el techo, sobre todo con textos jeroglíficos egipcios, que, como decía José Manuel Galán, realmente no tiene sentido, pero sí que nos está hablando de una persona que está familiarizada con el mundo. Esto ya es muy raro, faraónico. ¿verdad? Efectivamente, no es Y una se ve, persona tú y yo como cualquiera. has estado, tú evidentemente mucho más en Egipto, pero cuando hemos estado ahí en las tumbas, te das cuenta que de inmediato hay una cierta relación, que no está hecho por hacer, ¿no? Sino que alguien o ha tomado mucho detalle de cómo son los jeroglíficos y tiene cierto conocimiento, que es lo primero, porque hagamos un estudio de cuántas personas normales tienen conocimiento de jeroglíficos, muy pocas, ¿no? Y la rapidez del trazo, lo que nos está hablando de una persona, como digo, familiarizada con esta cultura. Y luego hay otros detalles, sobre todo el mundo del simbolismo que hay alrededor de estas imágenes, que bien es cierto que el 99% son jeroglíficos, pero hay referencias en árabe a Satán, Saitán, que es el nombre en árabe, hay referencias en chino, en hebreo, en diferentes idiomas, en griego, en distintos en ruso también, distintos idiomas, siempre focalizados a la figura de Satán, la figura de Set, el mal, ¿no? Hasta José Manuel Galán, ese gran egiptólogo en vanguardia, con grandísimos hallazgos de calado internacional del CSIC, yo creo que se sorprende, ¿no? Es decir, oye, esto tiene cierto conocimiento el que ha hecho esto. ¿Sangre había cuando rastreáis con Luis Alamancos las paredes? ¿En qué encontráis?
No había restos de sangre. Sin embargo, la persona que realizó estos dibujos sí que quiso de alguna forma pues, colocar el simbolismo de la sangre también por medio de pintura roja. Hemos visto en las imágenes algunos reflejos de palmas, algunos dibujos como si estuvieran realizados con los dedos, como simulando la sangre recorriendo algunas partes de esos símbolos también con más fuerza, ¿no? Es quizás lo más llamativo, todo, absolutamente todo muy abigarrado, algunos símbolos infantiles también, en donde en algunas de las casas todavía quedaban algunos juguetes. La persona que lo hiciera lo había colocado en el centro de esos pequeños altares, junto con animales pequeños, sobre todo pajarillos, que habían sido muertos y luego atravesados con cristales, con espejos, frutas también ritualizadas, todo en una especie de caos muy organizado, que cualquier persona que entre allí por primera vez, como decía antes, se sobrecoge. Yo desde luego, Nacho, y mira que hemos visto cosas, algo así no había visto nunca. O sea, una imitación así del interior de una tumba o de lo que pueda ser, con esta elaboración, nunca. ¿Qué habéis llegado y que se pueda contar a descubrir? Sospechosos, no sospechosos, has tenido entrevistas diferentes e indagaciones distintas. ¿Qué podemos decir a día de hoy? Pues mira, en una de las casas, porque son varias casas en la provincia de Málaga, donde se encuentran este tipo de emblemas, de símbolos, de jeroglíficos, encontramos a un joven, a un okupa ruso, y me acerqué a preguntarle. Y él, yo en un principio creía que era él, ¿no? Claro, yo me acerqué con ese miedo, digo, no sé quién es la persona que está protagonizando estas pinturas, ¿no? Él me comentó que no era él, pero que sí que lo conocía, y me estuvo contando un poco la historia de esta persona, que se llama Artur, que es ucraniano, que había abandonado ahora la provincia de Málaga, que él le llamaba Saitán, que es el nombre con que los árabes llaman a Satán, y que su visión del mundo era un tanto particular, ¿no? Él decía que utilizaba todos estos emblemas como una suerte de amuletos para salvar el mundo, que estaba siempre pensando en cosas bastante extrañas. Él decía que estaba un poco loco, ¿no? Pero entonces lo hacía como una especie de efecto exorcismo, no como invocación maligna de sacrificar a alguien, sino como un intento de quizá defendernos del otro, no lo sé. Es lo que no sabemos, porque claro, las personas que están integradas en este tipo de iglesias, en este tipo de asociaciones marginales con respecto al común normal de la sociedad, ellos creen que están haciendo el bien, ellos creen que están haciendo algo totalmente natural. Sin embargo, nosotros desde fuera lo vemos como algo anómalo, algo extraño, ¿no? Nos decía también este okupa ruso que la persona que lo hacía se lavaba con ceniza, que nos llevó a una de las habitaciones de una de las casas donde había realizado una serie de rituales, cómo iba marcando en un mapa también diferentes lugares, es decir, todo bastante complicado, y que nos hace pensar no en un demente convencional, que esto nos lo dijeron los psicólogos, tampoco en una persona extraída de la realidad y un loco cualquiera, sino, como decía Lamancos, que parece que lo calcó sin conocer estos datos en la interpretación de la escritura, una persona que puede dar esa imagen de persona tranquila, dulce, amable, pero que en realidad luego tiene un aspecto mucho más violento, lo que el psicólogo dijo que es el típico carácter, la típica personalidad de un líder de este tipo de sectas. Está pasando ahora. Yo estoy recordando ahora a mi buen amigo Alberto Cerezuela de Almería, que llegó a remitirme sobre unas fotografías muy similares, Nacho, pero en lugares de Almería. Ahí lo dejamos. Si alguien tiene más información, por favor, ahí tenemos las vías de contacto. Nosotros no acusamos a nadie de nada, simplemente vemos esto y nos sorprende tanto, porque nunca habíamos visto algo similar. Ni siquiera los expertos pueden llegar a un concreto designio de qué puede ser y para qué está hecho todo esto. Luego lo de los animales clavados ahí, las frutas, es un poco siniestro. Y te has traído eso, que en cuanto te lo vas a llevar tú y lo vas a tirar por ahí, pero ¿qué es? Bueno, pues ¿Qué manía tenéis, Gaona y tú, de traeros cosas de los sitios, de verdad? En uno de los sótanos de una de estas 3 casas que pudimos visitar, había numerosos altares, ¿no? Y en uno de ellos había en las tuberías del techo colgado pues este rollo de papiro, podríamos decir, envuelto en una tela y con una serie de inscripciones. Es la primera vez que lo abro y hay un texto en jeroglífico
que se nota que está copiado de un texto original, pero se vuelve a mostrar el... Alguien se ha dado el esfuerzo de copiar algo de un texto original egipcio. Y realmente lo hace, como decía José Manuel Galán, pues con un trazo muy rápido y muy acelerado, ¿no? Y luego tiene otro tipo de textos en francés, y luego la estrella satánica que podemos encontrar en todos los sitios, rodeado de la serpiente, es decir, una serie de símbolos bastante extraños, bastante insólitos. Vaya amalgama, imagino que las autoridades, la policía, no sé si tiene conocimiento de esto o no, tampoco se puede hacer gran cosa, pero ahí lo dejamos, por si a alguien le interesa. Desde luego es un hallazgo de lo más sorprendente de los últimos tiempos, porque no es, repetimos, la madeja de grafiti sin sentido del gamberro. No, es una creación inquietante y un poco sórdida que nos ha dejado realmente impresionados. Por fortuna no había sangre humana, porque era lo que queríamos ver, porque ya sería un paso, y seguiremos muy atentos. Si hay información, si ustedes saben algo, por favor, parece que en la Costa del Sol, infórmennos, porque Nacho continuará la investigación como siempre. Sorprendente, y sorprendente el club de amigos que se ha unido de todos los puntos de vista para ofrecer luz. De momento, esto sigue en la tiniebla. Los seguidores de Set. Madre mía. Muy de Stephen King, por cierto, ¿eh? Muy de novela de Stephen King. Nacho, como siempre, gracias, compañero. Gracias a ti, buenas noches. Ahora continuamos con un mundo que no es tan arcaico, es más digital. Lo trae el cronista de los bytes y del 4.0, Diego Marañón. En Misterio 4.0 sabemos bien que todo el caudal de conocimiento que antes ocupaba varios tomos está ahora a un solo golpe de clic. Las antiguas enciclopedias han dado paso a un saber quizá menos romántico, pero al mismo tiempo más práctico y accesible. El fenómeno no afecta solo a las grandes obras enciclopédicas de carácter general, sino también a colecciones especializadas en ciencia, historia o como la que nos ocupa esta semana, parapsicología. Hablamos de la Enciclopedia Psi, un portal creado por la Sociedad de Investigación Psíquica que reúne en un solo lugar toda la información en torno a los grandes temas de lo desconocido. Los datos, disponibles para todo interesado en las anomalías que nos rodean, cuentan con el aval de esta organización fundada en 1882 por el físico William Barrett, y surge como una alternativa a conocidos sitios de referencia que, según algunos expertos y analistas, contienen una información sesgada y poco objetiva, habitualmente redactada por escépticos organizados sobre este tipo de asuntos. Espiritismo, mediumnidad, combustiones espontáneas, telepatía, fantasmas, poltergeist, apariciones, sueños premonitorios, experiencias cercanas a la muerte, psicoquinesis. En este momento, 110 entradas están ya disponibles para su consulta, pero los responsables de la Sociedad de Investigación Psíquica animan a los usuarios a contribuir con sus propias aportaciones para conseguir construir, entre todos, un verdadero sitio de referencia. Comenzamos las fotografías de los espectadores en Ávila. Javier Porras nos enviaba esta imagen. Desde allí nos dice que estaban él y un compañero alojados en un hotel de Ávila porque iban a pasar las pruebas físicas para Policía Nacional. Que abran un poco la mano, ¿no?, a los policías nacionales, que necesitamos fuerzas de seguridad cada vez más. Bueno, pues se hace la fotografía, un selfie, y algo aparece extraño en la ventana. Ellos lo ven cuando se hacen el selfie e incluso intentan ponerse en tal posición de que, si es un reflejo, puedan crear esa imagen. Pero el personaje misterioso no vuelve a salir. Parece como si llevara una máscara, ¿verdad? O estuviera... El cristal, yo creo que no es... que es un poco opaco y se ve como deformado lo que hubiera detrás. Tiene como un cuerpo vestido de negro y, como yo les decía, una especie de máscara extraña. ¿Qué podía ser? Pues Guillermo nos dice pues que realmente, ahí lo tenemos, las 4 fotografías que nos ha destacado nuestro analista informático, nos dice que realmente no sabe muy bien, que al ampliar y aplicar filtros comprueba que realmente pues puede ser algo que estuviera encima de una mesa y en determinada posición al coger el móvil pues saliera así, pero que tampoco se puede aclarar mucho porque, como vemos, está un poco difuminada la imagen. Bueno, a todos esos opositores, mucha suerte.
Y nos vamos con Juan Carlos Ortiz. No nos dice el lugar que es, pero sí que nos dice que es una vivienda, la de sus abuelos, donde estaban ellos, absolutamente nadie más. Hacen una fotografía a esto que vemos aquí, que es como un recibidor con un espejo, una especie de tocador más bien, ¿verdad? Ahí lo tienen en casa de los abuelos. Por supuesto, se ve a la persona que está haciendo la foto, pero ¿y esta chica que aparece reflejada como vestida de época? Incluso yo diría que con trencitas, ¿verdad? O con una coleta que se ve aquí perfectamente y como un traje de esos que llevaban azules, cogidos con un cinturón, aquí con el cuellecito blanco, solamente se ve la imagen por detrás, incluso las piernas parece que están cortadas, yo creo que por la cama, que es el dormitorio de atrás. Ahí la tenemos en otras tonalidades, en negativo, nos la ha puesto Guillermo León, y nos dice que no ha podido examinar la fotografía original en este lugar, que lo que se refleja es lo que se ve. Vamos a ver, una chica con coletas y como vestida de época. Que o había alguien más con esas características, cosa que nuestro televidente nos dice que no, o que es algo extraño, porque alguien físico hay. ¿Qué será? Pues no lo sabemos. Así que si tienen imágenes tan raras como las que hemos visto esta noche, o miran al cielo y han fotografiado una luz impactante, un vídeo, lo que deseen que analicemos. Ya saben que hay varias vías de contacto. Un teléfono, el WhatsApp, 683-144-183, 683-144-183. Nuestras vías de contacto a través del correo electrónico, cuartomilenio@4.com, y las redes sociales, en Twitter y en Facebook. Síganos en Nave del Misterio. Quiero contarles una historia que es tremenda, y estas historias que a lo mejor, según se va desarrollando, me hace perder, no sé si amistades o popularidad, pero bueno, ya saben cómo somos y creo que hay cosas que hay que contar. Sí, porque hay temas muy entreverados, muy metidos en la sociedad y que, como digo muchas veces, ni los más conspiranoicos de los conspiranoicos se preguntan sobre eso. Es tan asimilado. Pero la historia es tan gráfica, me enteré hace poco y es tan gráfica. Y voy a decirles lo que pienso. Y como siempre les digo, ustedes tendrán su opinión y muchas veces yo analizo las suyas porque uno puede aprender. Eso es lo importante, ¿no? Soy un hombre muy cambiante. Creo que con argumentos uno aprende permanentemente, pero aquí lo tengo más o menos claro. Mira, Nueva York, esa ciudad increíble, esa ciudad que nos deslumbra, ¿no? Cuando llegamos ahí, todos somos, a mí me ha pasado, vamos, todos somos un poco Paco Martínez Soria, ¿no? Cuando llegas a Times Square. La ciudad no es para mí, o sí es para mí, y te quedas maravillado. Bueno, pues en Nueva York, el alcalde se le ocurrió hacer una cosa muy interesante, que es en algunos puntos, además bastante céntricos, además es una ciudad donde bulle, ¿no? Creo que la creatividad, el ansia de la cultura, el teatro, todo tipo de exposiciones. Y pensando el alcalde de Nueva York, o miembros de su alcaldía, que era importante tener enlaces a Internet, pues puso varios dispositivos, tipo cabinas de teléfono, pero de Internet. ¿Se imaginan? Buena idea, ¿no? Bien. ¿Cuál era el sentido? Ayudar a extranjeros que lleguen allí, a orientarse, a buscar cosas concretas. A los pocos días se dan cuenta de que se ha getificado el tema de las pantallitas estas de Internet. Es decir, a los 7 días ya determinados personajes han copado esas pantallas, no dejan pasar a nadie, han llevado sus cosas, gente bastante polémica, podríamos decir sin techo y demás. Pero ¿sabes lo que están viendo? Pornografía, permanentemente. Y ha ocurrido, es un escándalo en Nueva York, ha ocurrido en todos los centros, vamos a llamarle telemáticos, que querían poner al alcalde para una idea buena, ¿no? Sin tener en cuenta algo que es muy importante, que es que una gran parte de la población Internet lo utiliza para la pornografía, cosa que es muy constructivo, desde luego. Y entonces, determinado tipo de personajes, ya no, la pornografía tiene tal fuerza que ya han cambiado, digamos, su domicilio y se habían instalado en torno a estas pantallas. A los siguientes días,
ya había habido algunas agresiones a mujeres, creo que algún hombre también, había habido problemas graves y disturbios, había habido personajes que se masturbaban delante de los demás, había habido escenas más o menos sexuales entre partes de estas personas, y lugares que estaban bastante bien se habían convertido en un antro. ¿Qué han tenido que hacer? Quitar las pantallas de internet. Díganme si la historia no es brutal. ¿Qué significa? Que evidentemente la pornografía, el acceso a la pornografía, depende cómo se haga, llama a lo más impulsivo, a lo más primitivo. Si ya es en personas especialmente primitivas o que pasan de todo o yo qué sé, se genera ahí un caldo de cultivo que queda muy mal decirlo, ¿verdad? Pero los sociólogos en Nueva York, que no son tan cuidadosos quizá como aquí en España, en otros sitios, dicen esto ha pasado, esto no puede ser, oiga. Resulta que ni dejan que nadie se informe y todo el mundo está consumiendo pornografía. Al final eso se ha quedado en estas personas, pero había de todo tipo, y se está generando problema de orden público, porque las personas sometidas a pornografía gratuita durante horas se comportan de una forma animalesca, extraña y horrenda. Y ya no saben dónde está el inicio y el final, agreden. Esto está pasando en Nueva York, no se ha contado mucho, ¿verdad? Yo lo he seguido y me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo llegaba un informe, esta vez del Reino Unido, que decía que en el Reino Unido el inicio de consumo de pornografía dura es de 11 años. Pero esto que tampoco se cuenta mucho. Mi pregunta siempre es, ¿qué pasa? ¿No interesa o qué? Hemos visto, como si fuese un documental de fauna, el ejemplo en Nueva York de qué motiva la pornografía sin ningún control. Y en ciertas personas desequilibradas o con alcohol o con mentes poco formadas, como pueden ser los niños, ¿qué experimento se puede hacer? El retraso es de 4 años, si antes era 15 años aproximadamente cuando nació Internet, se ha rebajado en 4 años, del año 2000 a esta parte. Piensen lo que estoy hablando, el acceso. ¿Escenas de pornografía dura en niños y niñas de 11 años es bueno? Sí, es muy bueno, seguro que sí. ¿Hay muchos esfuerzos porque esto no ocurra? Yo no lo veo en ninguna parte, sinceramente. ¿Hay preocupación? No sé si la veo. La excusa esa de los padres tienen que vigilar es no saber lo que son los padres y los hijos, me imagino, ¿no? Y las posibilidades que hay. ¿Queremos que se convierta esto en un gueto también? La acción de la pornografía en la mente humana tiene tal cantidad de estudios independientes que es impresionante. Yo lo llamaría arma de destrucción mental. Y algunos me están diciendo, hombre, claro, algunos que les debe gustar mucho, pues me dicen, hombre, libertad, sí, me parece muy bien. Pero permanentemente y adictivamente, como está demostrado que ocurre, llega a ser un peligro mental. Produce insensibilidad, produce un total desconcierto y desconexión con lo que son las relaciones con las otras personas. Y esto lo digo yo, lo dicen los sociólogos, en informes de universidades prestigiosísimas. Ojo con lo que genera en la mente. En la mente de los niños ya ni nos imaginamos. Les conté en su día que muchas de las violaciones masivas como turbas en la India, se había comprobado en un 80% de los casos que en los móviles de los agresores había contenido pornográfico duro permanentemente visualizado. Pero a mí la sensación que me da es que ni el conspiranoico más loco me hace caso, oiga, que esto no entra en la conspiración. No sigamos hablando del 11S, de Kennedy y de la mafia no sé qué, pero esto, que está a un clic de todos nosotros, masivo, no. Yo creo que el ejemplo de Nueva York, que nadie en la prensa nacional que lo ha contado, es magnífico. Es cómo degrada mentalmente y cómo degrada un ambiente esto tan animalesco, conducido hábilmente a las áreas más primitivas del cerebro. Si uno está en esas áreas primitivas del cerebro todo el rato, su comportamiento desde luego no es ni constructivo, ni creativo y desde luego luminoso nada. Ahora si quieren muchos que digan que yo intento una cruzada contra la pornografía o demás, y que todos o muchos no entiendan lo que quiero decir. ¿Y los niños? Reino Unido, en España será parecido, 11 años. Nadie pone ni la más mínima atención. A nadie parece preocuparle excesivamente. Oiga, salen a la calle y nos preocupa todo, ¿eh? Pero esto no. Les lanzo la pregunta, ¿por qué no? Si genera todos esos males en la mente, aún formándose del niño, y ya vemos en el adulto, ¿qué queremos? Es como un ataque total a la destrucción absoluta de valores muy importantes, ¿no?
Yo no estoy censurando ni queriendo que se censure. Lo que sí digo es que nadie cuenta lo que pasa cuando eso se deja absolutamente libre. El ejemplo de Nueva York, ahí lo dejo. Si quieren, investiguen. ¿Queremos que también pase eso? No en Nueva York, sino en cada habitación de un niño de 11 años. Pues habrá que empezar a decir claramente lo que cada uno quiere. ¿O no? O mejor callarse. Hasta dentro de 7 días, amigos.